que se inflen sus pulmones, pero tampoco excesivo para que se les haga daño a los mismos. Ese volumen se está pasando a cierta velocidad hacia sus pulmones, le están poniendo ahí una pausa inspiratoria que no es necesaria, pero se le están poniendo. Luego le va a modificar algunas otras cosas, ahorita vamos a ver. Le va a aplicar la pausa inspiratoria, todo para una relación inspiración-expiración normal, que es 1 de inspiración, 2 de expiración. Quedó ahí, le está modificando para una relación 1:2. Le está poniendo una fracción inspirada de oxígeno suficiente para que el paciente tenga normoxemia, no oxígeno de más, no oxígeno de menos, con que sature alrededor del 94%, a veces es suficiente para el paciente. Le puso una frecuencia de 16 respiraciones por minuto y con eso el paciente aparentemente está bien programado y una presión al final de expiración de PIP de 5. Todo esto que se hizo en 1 minuto 19 segundos más o menos, se los voy a explicar en unas horas, para que vean que es muy fácil de programar un ventilador mecánico de forma protectora y adecuada para cada paciente. ¿Sale? Primero, las indicaciones para intubar un paciente las vamos a establecer bien y de forma operativa. Vamos a conocer situaciones de riesgo para que un paciente tenga que intubarse, conocer signos y síntomas de insuficiencia respiratoria, conocer causas reversibles del ventilador de un paciente que esté intubado y las indicaciones básicas y operativas para que un paciente requiera ventilación mecánica. Algo muy importante es saber que el ventilador no cura a nadie, ¿okay? Este aparato que está aquí no va a curar al paciente. Incluso cuando el paciente se tiene que intubar y conectar un ventilador mecánico, regularmente está en la peor fase de su enfermedad. Es cuando ya tocó fondo, ya lo tenemos que intubar, ese paciente está hasta abajo y el ventilador no lo va a salvar, únicamente le va a dar tiempo para que la patología que lo llevó a que se tuviera que intubar se curara. A lo mejor era un trauma de cráneo, a lo mejor una contusión pulmonar, a lo mejor era una neumonía grave. Bueno, el antibiótico tendrá que hacer lo suyo, el cirujano tendrá que hacer lo suyo y el ventilador únicamente lo va a mantener oxigenando bien y con un intercambio adecuado de dióxido de carbono para que el paciente esté en buenas condiciones. No cura a nadie, es un soporte únicamente para mantener vivo algo. Y si bien no cura a nadie, lo que sí puede pasar es que el ventilador le haga daño al paciente. Si se programa de forma no protectora, le puede generar daño y eso es lo que vamos a aprender ahorita. O sea, de forma resumida tenemos englobando tres indicaciones para ventilar al paciente: corregir insuficiencia respiratoria, ahorita vamos a ver los tipos; proteger la vía aérea y no nada más la vía aérea del paciente, sino también el cerebro del paciente; y algunas indicaciones misceláneas. Se va a tener que intubar el paciente hasta que se corrija la causa que lo llevó a intubarse. Okay. Ahora, antes de intubar a un paciente, se recomienda conocer el estado previo, si era funcional, no era funcional, cuál es su pronóstico de vida y todo, porque la terapéutica puede cambiar de acuerdo a eso. ¿Qué quiere el paciente y su familia? Todavía no tenemos una adecuada educación en cuanto a voluntad anticipada. El único estado, bueno, el único lugar donde se puede decir a un paciente que no quiero que me intuben, no quiero que me hagan nada, y si trae una hoja con un notario que cuesta 11,000 pesos y ya no le vamos a hacer nada, es en Ciudad de México. En ningún otro lado está legalizado no hacerle todo al paciente, desafortunadamente. Entonces, si les llega un paciente así que está postrado en cama desde hace 6 meses, que tiene múltiples infartos cerebrales, que ya está rígido, está lleno de escaras, que se alimenta por sondas, y ese paciente les llega a urgencias y dicen, no, pues ¿para qué lo voy a intubar si no lo voy a poder sacar? Desafortunadamente estamos obligados, por ley aparentemente, a hacerle todo a este paciente, a menos que llegara en Ciudad de México con un documento notarial. Ese es el problema. Que no sea hospital federal. ¿Qué? Porque si es hospital federal, estás sujeto a la Constitución política y en la Constitución también todavía no está. Entonces, ese es el problema. Entonces, podemos incurrir en una falta grave si no hacemos todo por este paciente. Pero la terapéutica va a ser enfocada en otra cosa. Un paciente joven que se intuba, se supone que el puente es hacia la vida, a que puede irse a su casa después, ¿no? Este paciente seguramente no se va a poder intubar, pero vamos a darle confort, por lo menos para que no sufra, no sienta falta de aire, no sienta algún otro problema en lo que acaba su curso, ¿sale? Entonces, antes de intubar un paciente siempre tenemos que tener el área lista. Se recomienda que haya 2 tomas de oxígeno, que son las tomas verdes, 2 tomas de aire, que son las tomas amarillas. Tener un carro rojo para cualquier eventualidad durante la intubación, pueden caer en paro, pueden ser barricada inestable, hipoxemia severa, cualquier cosa que se pueda complicar. Y conocer al tipo de paciente que vamos a ventilar. Y hay que tener bien en claro que el equipo debe estar completo lo más posible, porque lo que pasa es que a veces uno intuba un paciente y el laringoscopio no sirve el foco. O uno cuando hace la laringoscopia se apaga el foco nada más cuando hace la laringo y lo quitas y vuelve a prender. Así pasa. Dios siempre nos pone malas jugadas
con los pacientes graves, y cánulas que haya de muchos tipos, bueno, muchos tamaños, porque a veces nada más tenemos de las más cortitas, de las más delgaditas, del 6 o del 7, y eso incrementa mucho la resistencia al paso de aire de los pacientes. Ahora, y también muy importante, les aconsejo que quienes trabajen en las áreas de urgencias vean con su personal de inhaloterapia, o quien trabaje en hospitalización, con su personal de inhaloterapia, qué ventiladores disponen. A veces hay de muchas marcas, a veces nada más hay de una sola marca, y hay algunas que son de perillas y nada más les da un numerito. Hay algunos que ya son touch, la pantalla es completamente táctil, se controlan directamente ahí. Hay unos que no dan ni números, nada más son puras perillas. Hay que conocer el ventilador mecánico porque regularmente uno batalla hasta en saber de dónde se prende. Entonces no les cuesta nada meterse ahí en el cuartito de inhalo, enséñame qué ventiladores tenemos, a ver dónde se prende este y esto, porque eso les va a ayudar a que la atención sea más rápida cuando se enfrenten a un paciente que requiera ventilación mecánica. Siempre va a haber mejores resultados cuando un paciente lo intubamos de forma más selectiva posible. O sea, no estar corriendo hasta que el paciente nos esté cayendo en paro respiratorio o en paro cardiorrespiratorio para intubarlo, y para eso hay que reconocer los signos y síntomas que nos dicen que un paciente lo tengamos que intubar. Es una muy buena idea intubar al paciente si yo creo que necesita ser intubado, y una muy mala idea esperarme hasta que tenga que correr para intubar al paciente. Ok, entonces para conocer lo normal, primero debemos, lo anormal, la insuficiencia respiratoria, primero tenemos que conocer lo que es lo normal en México. Afortunadamente hay un doctor que se dedicó a sacar muchas gasometrías a mucha gente a diferentes alturas sobre el nivel del mar en México, y con eso detectamos valores normales de saturación y de oxigenación y de dióxido de carbono en los pacientes. Fíjense, un ejemplo, Tampico está a nivel del mar, está en la playa. Entonces a nivel del mar tenemos una presión arterial de oxígeno cercana a 100 milímetros de mercurio, 95.9 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Quien vive en Tampico tiene mucho oxígeno en su sangre. Quien vive en Ciudad de México tiene 64 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Es semejante a la presión de oxígeno que se encuentra en Pachuca. Básicamente es casi lo mismo. En Tampico alguien tiene un CO2 de 38.3 milímetros de mercurio en promedio. Mientras más arriba tenemos menos presión de CO2. ¿Por qué? Porque como tenemos menos presión de oxígeno arterial por arriba del nivel del mar, el paciente tiene que respirar más veces para mantener sus funciones normales. Si respira más veces, el gas que se pierde es el dióxido de carbono. Entonces, la gente que vive arriba sobre el nivel del mar, Ciudad de México o Pachuca, es gente que tiene menos presión de oxígeno, que respira más rápido y que por ende tiene menos presión de dióxido de carbono. ¿Sí se entiende esto hasta aquí? Entonces, fíjense, en la literatura, ¿qué dice? Dice presión de oxígeno de 80 a 100. La realidad es que no. Aquí en Pachuca y Ciudad de México es 64, es la misma cifra. ¿Qué dice la literatura? Presión de dióxido de carbono 35-45, promedio 40. La verdad es que no. Aquí en Pachuca es 32.3 o 32.2 de presión arterial de dióxido de carbono, igual que en Ciudad de México. Es exactamente lo mismo. Entonces, nuestras metas, para que se las aprendan para quienes vivan aquí en Pachuca y atiendan pacientes en Pachuca, es 32.3 de PCO2 y 64 de presión arterial de oxígeno. No se les olviden, porque un paciente en Pachuca que tenga 38 de dióxido de carbono seguramente ya va a tener acidosis respiratoria, aunque sea un poquito. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, un ejemplo muy claro, dice la literatura, frecuencia respiratoria normal, dice 12 a 16 o 12 a 15. Volteen a ver las hojas de enfermería de sus hospitales, todas dicen 19, 20, 21, ¿a poco no? Sí. Esa es la frecuencia respiratoria normal seguramente para alturas sobre el nivel del mar, más arriba del nivel del mar. Por eso hay que tener conciencia de eso. Y la saturación normal sí oscila entre el 94 y el 93%, y esa va a ser nuestra meta. Antes uno estaba feliz cuando veía a un paciente saturando al 100%, o cuando iba pasando visita o llegaba a urgencias el paciente. Eso está mal. Ya nos tiene que dar miedo que el paciente sature el 100%. No debe de sobrepasar 96 porque la mortalidad se incrementa si le damos exceso de oxígeno al paciente. El oxígeno es un medicamento, y como cualquier medicamento a dosis altas genera toxicidad. El oxígeno destruye membranas celulares, destruye cromosomas, destruye un montón de cosas que no queremos, los radicales libres de oxígeno. Y también hipoxemia no queremos, porque la hipoxemia condiciona que los órganos empiecen a disfuncionar conforme pasa el tiempo. La meta va a ser llevar a mi paciente a lo más normal posible, 94 a 96% de saturación. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo claro. Tenemos a un jugador de Monterrey. Monterrey está a 590 metros sobre el nivel del mar, está cerquita del nivel del mar.
Por eso la presión arterial de oxígeno está pues, más alta que digamos aquí en Pachuca o que en Ciudad de México. Ellos tienen una presión arterial de oxígeno de 88 milímetros de mercurio. O sea que tienen mucho oxígeno en sangre. Entonces el Monterrey ahora va a jugar al Estadio Azul, tiene que subir sobre el nivel del mar, llegar al DF y se enfrenta de 592 metros, sube a una altura de 2.238 metros en Ciudad de México, en el Estadio Azul. Va a jugar contra el Cruz Azul y este vato del Cruz Azul está acostumbrado a tener una presión de oxígeno de menor que de 64 y él vive bien y entrena siempre con menos presión de oxígeno. O sea, está forzado a entrenar siempre con menos presión de oxígeno. Este no. Este está siempre entrenando con mucha presión de oxígeno. Entonces, si sube del Monterrey a jugar al Estadio Azul, ¿quién tiene las de perder? Monterrey. Sin embargo, la realidad es que ganó el Monterrey, ¿no? Porque el Cruz Azul pues no trae, ¿no? Sale. Ahora, ya conociendo lo normal, hay que conocer lo anormal. ¿Cómo diagnosticamos una insuficiencia respiratoria hipoxémica? Bien sencillo. Con el oxímetro del paciente. Le ponemos el oxímetro. Si el paciente satura menos del 94%, es hipoxemia en el paciente. Y si el paciente llega a saturar menos de 88 a 90%, ya con oxígeno suplementario, ya empezando la terapéutica del paciente, ese paciente lo tendremos que ir. O sea, sabes que ya tiene oxígeno con una mascarilla de reservorio, ya lo pusimos en buena posición, ya le iniciamos tratamiento antibiótico, bla, 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 lo que sea que necesite el paciente y no satura más de 88 a 90, ese paciente hay que intubarlo prontamente. Si le sacamos una gasometría, decimos, ¿sabes qué? Toma una gasometría interna y el interno le toma una gasometría y sale menos de 60 milímetros de mercurio y obviamente con sintomatología, ese paciente también ya con oxígeno suplementario y que no mejore esto, ese paciente hay que intubarlo. ¿Sí queda claro? Es insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxemia. La insuficiencia respiratoria tipo 2 es retención ahora de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se empieza a retener en pacientes que no pueden ventilar o mover sus pulmones adecuadamente o no tienen alveolos disponibles para sacar el dióxido de carbono. Quedamos que el PCO2 normal es 35-45, por decir en otras alturas sobre el nivel del mar, por decir aquí en Oaxaca 34.4 milímetros de mercurio para que vivan allá. El ejemplo es para darnos a entender que siempre hay que adaptarnos a nuestra altura. Si estamos aquí en Pachuca o Ciudad de México es 32.3 milímetros de mercurio. La literatura dice que un paciente que tenga retención de dióxido de carbono arriba de 50 milímetros de mercurio, con un pH descendido por abajo de 7.32, algunos dicen 7.35, algunos 7.3, algunos 7.25, a fin de cuentas, acidosis respiratoria, que no se resuelva rápidamente con broncodilatadores, con la terapéutica empleada rápida, ese paciente seguramente va a requerir intubación o por lo menos presión positiva con el ventilador mecánico. Entonces tenemos tipo 1, oxígeno bajo en sangre, tipo 2, CO2 alto en sangre. Ahora, esto siempre tiene que ir acompañado de síntomas, porque hay gente que vive con EPOC, que vive con saturaciones de 88, que vive con acidosis respiratoria y no le pasa absolutamente nada, hasta que le da una gripa o hasta ahí sí se descompensa. Pero eso tiene que ir acompañado de sintomatología. No vamos a intubar a un paciente que sature 90% o 89% si no tiene ninguna clínica. A lo mejor ese paciente ya tiene algún problema pulmonar o cardíaco previo. Efectivamente, así lo usan. Efectivamente. Entonces, la clínica que tenemos, lo más básico es que tenga el paciente dificultad para respirar, la disnea, ¿no? Eso es algo muy clásico, o que el paciente llegue taquipneico, con frecuencias respiratorias arriba de 30 o 35, hipoxemia o hipercapnia, ese paciente hay que intubarlo. Tenemos aleteo nasal, que es el movimiento exagerado de las narinas al inspirar. Tenemos cianosis, coloración violácea de extremidades, de los labios, de todo el cuerpo. Podemos tener tiraje intercostal, tiraje cervical, tiraje supraesternal, tiraje subsifoideo. El tiraje es la retracción de la piel generada por el uso de músculos inspiratorios accesorios. Eso es muy grave. Un paciente, por decir, este señor ya tendría que estar intubado. ¿Por qué? Porque cuando se usan los músculos accesorios de la respiración, ellos nomás entran en acción cuando el diafragma ya se cansó. Y el diafragma se ocupa del 70% de nuestra respiración. Y estos músculos, como no están acostumbrados a respirar, es como si cualquiera de nosotros que no somos maratonistas nos ponen a correr un maratón. No, pues no vamos a poder. Vamos a durar ni 1 kilómetro, seguramente algunos, unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, y nos vamos a cansar. Es lo mismo con estos músculos, no son de resistencia. Se van a cansar rápido y el paciente que tenga tiraje es cuestión de minutos a horas en que haga apnea, o sea, en que haga paro respiratorio porque ya no tiene con qué jalar aire. ¿Okay? En niños también se ve tiraje intercostal o en niños podemos observar frecuentemente disociación
abdominal. Estas serán indicaciones para establecer una vía aérea avanzada y una ventilación mecánica en los pacientes. Ahora, vamos a ver el primer ejercicio. Llega un paciente diabético de 50 años de edad. El paciente empieza con fiebre, tos, expectoración amarillenta y verdosa. Llega al servicio de urgencias, tiene una saturación arterial de oxígeno en el oxímetro, satura 80%, y le dicen al interno que le saque una gasometría. El interno, después de 7 intentos, media hora después, les trae la gasometría con una presión arterial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio y un CO2 de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente? Uno, tiene insuficiencia respiratoria hipoxemia. Básicamente el oxígeno está descendido en sangre. ¿Y por qué? Porque ven, tiene una neumonía en toda esta parte del pulmón derecho. El CO2 está bajo de forma compensatoria porque el paciente tiene que usar muchas más veces el pulmón izquierdo y lo que le queda del pulmón derecho para poder mantenerse con una oxigenación que ni siquiera llega a lo normal. ¿Sabe? Ahora, otro caso, un paciente de 80 años de edad, fumador desde los 20 años, fuma 40 cigarrillos al día. El paciente ya tose de forma crónica y de repente llegan los meses fríos y le da una gripe. El paciente empieza con sibilancias, le está silbando el pecho, llega a urgencias con falta de aire, tos, aumento en la tos, cambios en color de la expectoración, ya no es transparente, ya es verdosa, y llega a urgencias, le diagnostican un EPOC exacerbado, le ponen el oxímetro, satura 88%, le sacan una gasometría, tiene presión arterial de oxígeno de 55 y un CO2 de 65 milímetros de mercurio. Entonces, este paciente, ¿qué insuficiencia respiratoria predomina? 2, hipercárnica. A lo mejor este paciente ya vive con una oxigenación baja, ya vive con esto. Aquí lo que está pasando es que está teniendo una retención de CO2 mayor. Así se ve una placa con paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se ven abombados los ápices, se ven horizontalizados los arcos costales y se ven muchos arcos intercostales en comparación con uno que no tiene EPOC. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo, tenemos un niño de 9 años que estaba comiendo nueces en el patio de la escuela y luego ya nomás ven que se desploma, se pone azulito y empieza a tener respiración entrecortada. Lo llevan al hospital, satura 91%, jadeando ahí el niño y tiene un CO2 de 55 milímetros de mercurio. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria predomina en este paciente? ¿Cuál predomina más? ¿La retención de CO2 o la hipoxemia? ¿Qué está más grave? Yo creo que el CO2. ¿Qué problemas le pueden causar insuficiencia respiratoria en un niño? De lo más frecuente, obstrucción en la vía aérea, o también le puede dar una crisis asmática que también genera tensión. Entonces, algo le está pasando a este chamaco. Y último, paciente en meses diciembre, enero, febrero y inicios de marzo de este año. Llega el paciente diabético de 35 años de edad con obesidad y el paciente ingresa a urgencias después de que va a consulta una semana antes por una infección aparentemente viral de vías respiratorias. Le dan ceftriaxona, lincomicina, dexametasona y lo mandan a su casa. Una semana después llega el paciente ya con insuficiencia respiratoria franca, fiebre 41 grados, dolor de cabeza tremendo, artralgias y mialgias, y le toman esta placa y se encuentra así. Tiene una presión arterial de oxígeno muy disminuida, 40 milímetros de mercurio, tiene un CO2 ligeramente elevado y una saturación de 85% con el oxígeno a todo. ¿Qué diagnóstico sospecharían en este paciente? Neumonía. ¿Qué tipo de neumonía? ¿Viral o bacteriana? ¿Qué levanta? Viral. ¿Y de qué virus? Sí, seguramente súper frecuente fue en estos meses. Se mueren el 75% si se tratan bien. Si no se tratan bien, se mueren 100%. Eso fue la última, más o menos, estadística de este año en México. Ahora, esas son indicaciones para intubar a un paciente. Ahora, ¿qué otras indicaciones podemos encontrar? Que el paciente llegue en situación de apnea. A lo mejor el paciente llegó intoxicado por alguna cosa que no sabemos o algo, el paciente no respira. Ese paciente obviamente habría que manejar la vía de despacho. Obstrucción de la vía que no se resuelva con maniobras iniciales, como maniobra Heimlich o en recién nacidos, que no se resuelva, hay que intubar a ese paciente. O paciente que va a ser trasladado de un hospital a otro o de la calle a un hospital y que tenga alta posibilidad de que nos vaya a generar necesidad de intubación durante el traslado, es mejor intubarlo antes de trasladarlo, porque intubar en movimiento es mucho más riesgo. ¿Qué pacientes pueden ser? Neurocríticos, pacientes con alguna enfermedad neuromuscular, etcétera, etcétera. Estos pacientes mejor se intuban antes, se protege la vía aérea, se conecta al ventilador de traslado y vámonos de la forma más segura posible. ¿Ok?
En esta diapositiva se engloban muchas causas de requerimientos de intubación. Por eso, a nivel cerebral, un EBC de tipo isquémico o hemorrágico que sea grande puede llegar a generar deterioro de la conciencia y necesidad de intubar al paciente. Sobredosis de alcohol o de drogas pueden generar que ese paciente tenga que intubarse si no se revierte rápidamente. Por eso, una sobredosis de opioides le ponen naloxona, se revierte. Sobredosis de benzodiazepinas puras le ponen flumazenil y se revierte. Pero si el paciente no es capaz de revertirla o es otra cosa por la que está intoxicado, bueno, tiene que intubar, ¿sale? En la columna cervical tenemos los nervios que van a inervar el diafragma, arriba de C4. Una lesión cervical por trauma, por un balazo, por una cuchillada en el cuello, algo, una caída que genera fractura vertebral por arriba de C4 puede generar parálisis del nervio frénico y el paciente puede caer en hipoventilación o inclusive hasta en apnea y tener que intubarse. En los pulmones podemos tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística terminal, podemos tener neumonías o distrés respiratorio agudo y ese paciente, pues algunos tendrán que intubarse. Algunos otros podemos tener como tromboembolia pulmonar, que esa se tiene que evitar la intubación en la medida de lo posible, a menos que ya no haya de otra, ya el paciente ya está para morir, hay que intubar a ese paciente y será la única indicación para que en el ventilador mecánico no le pongamos pico. Lo vamos a ver más adelante que es el pico. Entonces nadie nos tiene que llegar a decir que no estamos viendo bien al paciente porque no le hemos intubado hasta ese momento. Nadie, ya tenemos que reconocer qué paciente se tiene que intubar y hacerlo prontamente y no esperar o pedir una gasometría para ver si voy a intubar al paciente. Ajá, sí. Si la clínica manda, si el paciente ve que tiene frecuencia respiratoria de 40, está hipoxémico, tiene tiraje, ese paciente se tiene que intubar con o sin gasometría. O sea, la clínica manda. ¿Sale? Otras indicaciones para intubar a los pacientes son las neurológicas. Dentro de estas, esta es súper sabida. Un Glasgow igual o menor de 8 puntos es indicativo de intubar a un paciente cuando tenga una causa neurológica que no sea reversible prontamente. ¿Por qué? Porque un paciente que nos llega, un viejito diabético que se echó metformina y enclamida y una dosis de insulina y llega a urgencias en la mañana porque no despertaba, le toman una glucosa de 20, a lo mejor hay gente que ya se ha llegado a intubar en urgencias con hipoglucemia, y lo que había que hacer ese paciente era pasarle glucosa para que agarrara la onda. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplo, un mismo viejito diabético hipertenso de 85 años, lo encuentran dormido en la cama, no despierta, se les hace normal, van a la 1 de la tarde, no se levanta, se les hace normal, dicen, pues sabes que ya se tardó en levantar mi agua, ¿no? Se lo llevan al hospital de urgencias, le toman una glucosa de 20, pues es una hipoglucemia, le pasan glucosa, no despierta, le pasan más glucosa, no despierta, se lo llevan a tomo de cráneo y tiene un evento vascular cerebral isquémico, ¿no? E hipoglucemia. Entonces ahí sí tenemos que intubar al paciente. Por eso, cosas que no sean reversibles rápidamente se tienen que intubar. Pacientes con trauma de cráneo, Glasgow menor de 8 puntos, hay que intubarlos. Pacientes con EBC hemorrágico, Glasgow menor de 8 puntos, hay que intubarlos. O paciente que llega con un Glasgow inicial, puede ser hasta de 15, pero que descienda 2 puntos conforme va pasando el tiempo, dicen por ahí 1 hora, dicen por ahí 2 horas, en el tiempo que sea, ese paciente le está pasando algo en el cráneo. Si un motociclista choca, se pega en el piso, llega, no, todo bien, lo meten a observación, después pasan a las 2 horas, el paciente, ¿cómo está? Ya bajó el Glasgow, no está en 8, pero ya bajó, algo se le está expandiendo en la cabeza, un hematoma epidural, un hematoma subdural, edema cerebral, contusiones hemorrágicas, hidrocefalia, algo le está pasando a ese paciente y no se le va a resolver pronto, hay que intubar a ese paciente y ver qué tiene, ¿sale? Y intubar a un paciente con trauma de cráneo o un paciente neurocrítico no nada más es para proteger la vía aérea, como dicen los libros. La vía aérea se desprotege porque los tejidos pueden cerrarse, la lengua se puede caer, podemos tener baja entrada de aire a los pulmones, pero no nada más es para eso, sino también hay que protegerle el cerebro al paciente neurocrítico. El cerebro dañado es muy lábil a cambios en los gases, en el oxígeno y en el dióxido de carbono. Una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio se asocia a mayor isquemia cerebral. Si un paciente ya tiene un EBC o un traumatismo que le condiciona isquemia y le vamos a poner menos oxígeno, pues más isquemia va a tener, la zona va a ser mucho mayor y eso es culpa nuestra. Si al paciente le damos más oxígeno de lo normal, o sea, más de 100 milímetros de mercurio, las radicales libres de oxígeno van a destruir más células, van a hacer más apoptosis y más necrosis neuronal y también le van a generar más daño y peor secuelas. Por eso no hay que llevarlo más que a lo normal. Si estamos aquí en Pachuca, a mí me gustaría que un paciente neurocrítico estuviera con una presión de oxígeno de 64, que es lo normal para Pachuca. ¿Sí queda claro? Más le van a hacer daño, menos
le van a hacer daño. En cuanto al dióxido de carbono, lo normal a nivel del mar, dice la literatura 35-45, si un paciente sobrepasa lo normal, 45 a nivel del mar, mucho más de 32 aquí en Pachuca, fuera 35, 36, 37, ese paciente, el CO2 elevado lo que hace en el cerebro es vasodilatación. Entonces va a haber más edema cerebral en el paciente que ya trae un fregazo o que trae algo. Y si el CO2 se va por abajo de lo normal, aquí en Pachuca 32, a lo mejor lo tenemos en 25, 26, va a generar lo contrario, vasoconstricción. Entonces mayor isquemia cerebral. Ninguna de las dos cosas nos conviene, ni más edema ni más isquemia. Entonces hay que llevarlo a lo normal, al paciente. Ahora, otras indicaciones como múltiples traumas, por si un trauma facial siempre es un reto para quien lo va a abordar. Puede ser un reto porque puede estar lleno de sangre, puede tener dientes ahí volando, inestabilidad mandibular, y puede ser un reto, o tanto puede estar bien fácil porque hay quien se parte toda la vía aérea y ven ya nada más atrás y ya nada más le meten el tubo. Puede haber las dos opciones. Si así les en los verdes en México, ahí está, rápido, ¿no? Pueden acabar incluso hasta en vía aéreas quirúrgicas. Otro trauma cervical, un trauma cervical puede seccionar la yugular, puede seccionar la carótida, puede seccionar la tráquea. Las tres, si empiezan con desplazamiento de la vía aérea por el hematoma y el paciente empieza a tener insuficiencia respiratoria, hay que intubar a ese paciente. O si la tráquea se seccionó con el cuchillo, también hay que intubar a ese paciente porque el tubo va a ferulizar la tráquea como tal. ¿Okay? Otra indicación para intubar a un paciente es tórax inestable. El tórax inestable hay muchas definiciones a lo largo del tiempo. Básicamente la más fácil de aprender es que son fracturas de costillas independientemente de su número y su contigüidad, pero que generan un movimiento paradójico del tórax al respirar. Cuando uno inspira, el pulmón sano se infla y el pulmón enfermo se colapsa, el que está fracturado. Eso es un tórax inestable. Cuando uno exhala, el pulmón que estaba inflado se hace chiquito y el pulmón del otro lado se infla. Es un movimiento completamente paradójico del tórax. Al inspirar, vamos a aspirar y al expirar vamos a inspirar. Tenemos un ejemplo, un paciente con un tórax, fíjense, tiene un trauma de tórax cerrado. Ven ahí toda la equimosis tremenda que tiene. Fíjense, cuando él inspira, en vez de expandir sus pulmones, los hunde. Ese es un tórax inestable franco. Este paciente hay que intubarlo y no nada más intubarlo, hay que bloquearle su esfuerzo. Hay que ponerle un bloqueador neuromuscular, pecuronio, procuronio, cisatracuro, cualquier bloqueador neuromuscular, para evitar que él siga respirando y siga dañándose a sí mismo. En lo que un cirujano de tórax tenga que fijarle las costillas. ¿Sí queda clara esta situación? Sale pues. Otro, esta paciente me llegó en 11 de diciembre del año pasado, iban de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, se prendió una camioneta con cohetes, y son cohetes esos que van para arriba, nada más que los cohetes los tenían acostados. Todos los cohetes fueron para los lados, fueron como misiles, hagan de cuenta, destrozaron piernas, destrozaron un montón de cosas. Esta señora llegó con quemadura de la cara, ¿ok? Esta señora, fíjense, está quemada la cara. ¿Ustedes la intubarán, sí o no? Sí, porque tiene sospecha de quemadura de la vía. Tan solo tener una quemadura facial, que no tenga vibrisas, que no tenga pestañas, que tenga quemadura en la boca, es una sospecha alta de que la quemadura no nada más está aquí, sino seguramente está en su vía aérea. Si la paciente llega como Ana Gabriel, habla así, esa paciente también, la que esté ronca o que tenga disfonía, es un dato de casi quemadura de la vía, casi podemos estar seguros que se quemó la vía, o si ya con esteroides. Ese es un dato, como Darth Vader también. Darth Vader se quemó la vía, por eso lo intubaron, por eso lo pusieron con la máscara y todo. Entonces, esas son indicaciones para intubar a un paciente que se haya quemado en un lugar cerrado o un lugar con exposición a humo o gas. Son indicaciones para intubar al paciente por sospecha de quemadura de la vía. ¿Qué hicimos a la paciente? Le hicimos una broncoscopía, le pasó un endoscopio ahí, el endoscopista no había neumólogo, entonces con el endoscopio vieron que no estaba quemada la vía, le extubamos. Le dejamos el manejo para el dolor y le extubamos rápido y se fue a su casa prontamente, afortunadamente. Hay quien si está quemado, no se puede retirar, le tienen que dar esteroides, heparinas nebulizadas, salbutamol y cuantamadre para evitar más estragos de las quemaduras. Otras indicaciones misceláneas, los pacientes que tengan que operarse, cirugías mayores, cirugías por arriba del diafragma, pacientes que no se pueden bloquear, los anestesiólogos probablemente los tienen que intubar durante el procedimiento quirúrgico. Otras indicaciones más raras, como esta, un síndrome compartimental abdominal. Hay pacientes que tienen pancreatitis severas, la pancreatitis como está justamente atrás de los intestinos, enfrente de los riñones, el páncreas, empieza a inflamar todo lo que tiene alrededor, a exudar mucho líquido, las asas intestinales se edematizan tremendamente y
la panza del paciente empieza a generarse mucha presión y después se tensiona, o sea, la presión en el abdomen es completamente alta, tensa el abdomen y entonces los órganos que sufren son los que están alrededor. ¿Y qué órganos están arriba del abdomen? Los pulmones. Todos los pulmones están así rechazados hacia arriba y el paciente, por más que quiera meter aire, no va a poder porque la panza está a tensión. Este paciente es una indicación para intubarse, hacerle bloqueo neuromuscular y hasta que el cirujano le pueda bajar la panza para liberar la presión y los pulmones se puedan expandir otra vez. Y otra que casi nadie conoce es que cuando un paciente tiene Guillain-Barré e Hidalgo es endémico de Guillain-Barré, la zona del Valle del Mezquital es endémica de Guillain-Barré, seguramente alguno le ha tocado ver algún caso. Regularmente el Guillain-Barré en la forma característica es parálisis bilateral ascendente, simétrica, pero hay casos que no se presentan así, hay casos que ya vienen con afección a nivel vulvar. Entonces, ¿el bulbo de qué se encarga? De que respiremos, de que tosamos, de que tengamos náusea y de que podemos deglutir. Si un paciente viene con cialorrea ya, no hay que poner una sonda y dejarlo aspirando al paciente, no, es que ya no puede deglutir ese paciente, no puede pasar su propia saliva. Y entonces, al lado del centro de la deglución, cercano por ahí está el centro respiratorio y está el centro de la tos. Entonces, es un paciente que ya no tiene reflejos protectores de la vena, ese paciente hay que intubar. ¿Okay? Ahora este paciente se intuba y no se le deja analgesia, no se le deja sedación, nada más pura analgesia para que no le duele el tubo, en lo que se le da la terapéutica apropiada, que puede ser plasmaféresis o puede ser inmunoglobulina o algunas otras cosas más para quitarle el Guillain-Barré. Y en cuanto ya tenga fuerza de nuevo, en cuanto pueda toser o deglutir, se extuba. O cuando no llegue ahora así, que ya no pueda hablar bien, como si trajera algo como si estuviera quemado, esos son también ya para intubarse. Efectivamente. Entonces, en urgencia regularmente no nos llega una sola indicación para intubar un paciente. Llega un paciente que iba briago, que venía de la chopería, se echó ahí 4 jarros de 1 litro, aparte le entró ahí a algún otro estupefaciente, entonces viene drogado, viene alcohólico, iba en un carro, se pega en la cabeza porque choca, se pega en el pulmón, entonces llega a urgencias con un montón de indicaciones para tenerse que intubar. ¿Sí queda claro? Esto es súper frecuente con los pacientes. No te preocupes. ¿Alguna duda hasta dónde vamos ahora? ¿Dudas hasta ahorita? ¿De indicaciones? No. Ahora, ya que está el paciente intubado, que tiene una indicación para intubarse, ¿cómo le vamos a programar el ventilador mecánico? Bueno, hay como 107 modos diferentes en el mercado, dependiendo del ventilador, la marca, si es nuevo o no es nuevo. Sin embargo, afortunadamente, nada más hay 2 modos ventilatorios que, pues, programando así, no hay ningún otro que les gane. Y es el modo asistido controlado por volumen o modo asistido controlado por presión. Y los dos son relativamente fáciles de programar. Entonces vamos a empezar. ¿De qué trata esto de la ventilación mecánica? Bueno, el aparato, el ventilador mecánico, le va a ayudar a mejorar las condiciones del paciente por 2 formas. La primera es que le da aumento de oxígeno. ¿Nosotros qué porcentaje de oxígeno respiramos en este momento? 21%. 21%. Entonces el ventilador es capaz de darle inclusive hasta un 100% de oxígeno. Que no se recomienda, pero le puede dar hasta un 100% de oxígeno. Y la otra forma que le ayuda a respirar, y es más importante, es que le da presión a los pulmones. Nosotros regularmente la presión con la que respiramos la hacemos con nuestro diafragma. El diafragma, cuando nosotros metemos aire, es un movimiento muy sencillo. Fíjense, tenemos el diafragma aquí, a la expiración. Si inspiramos profundo, el diafragma baja, y el aire que estaba arriba, baja. Así de sencillo. Metemos aire a nuestros pulmones cuando jalamos el diafragma. ¿El diafragma funciona con qué presión? ¿Negativa o positiva? Negativa. Negativa, efectivamente. Entonces el ventilador pues le va a hacer al paciente lo que no puede hacer el diafragma, pero se lo va a hacer con presión positiva. Le va a aumentar el volumen a la fuerza hacia los pulmones. ¿Sí queda claro? Empujando el diafragma hacia abajo. ¿Sí queda claro? Sale. Entonces,
Vamos a programar por presión o por volumen. El modo más fácil de programar y el que usamos básicamente la gran mayoría de médicos es por volumen, por simplicidad, no por otra cosa. Sin embargo, los dos modos son buenos. Vamos a ver cómo quiero. Si uno programa por volumen, la ventaja es que uno le pone, quiero que a este paciente le caigan 500 mililitros de volumen, le ponen en el botón 500 mililitros y esos 500 mililitros se le dan al paciente, sin pensarlo, sin otra cosa. Si uno programa por presión, vamos a empezar a hablar el lenguaje del ventilador. El ventilador, la presión, todas las presiones en el ventilador es en centímetros de agua. Así como cuando toman la presión arterial es en milímetros de mercurio, en el ventilador mecánico es en centímetros de agua. Entonces, la presión con la que respiramos nosotros habitualmente es alrededor de 0. Siempre estamos con esta presión de 0 más o menos en nuestros alvéolos. Cuando nosotros jalamos aire, hacemos presión negativa, la presión baja. Cuando nosotros tosemos, la presión sube, pero se pasa alrededor de 0. Entonces, en el ventilador mecánico, cuando ustedes programan presión, le van a echar más centímetros de agua arriba de 0. Le pueden poner un ejemplo, 10 centímetros de agua. Y lo que no sé es que con esos 10 centímetros de agua no sé cuánto volumen le va a ingresar al paciente. En un paciente con pulmones muy sanos le pueden entrar hasta 2 litros. En un paciente con pulmones muy enfermos le pueden entrar 200 mililitros. No sabemos. Cuando programamos por presión, el volumen no lo estamos controlando adecuadamente. Hay que ver cuánto generamos para subirle a la presión o bajarle a la presión hasta que me dé mi volumen objetivo, que es lo que vamos a ver ahora. 100% de pacientes se pueden ventilar con estos modos convencionales. Para empezar, tenemos en la imagen de la izquierda una imagen de un pulmón que se encuentra en expiración. O sea, el paciente metió aire y lo sacó el aire. Aunque nosotros querramos sacar todo el aire de nuestros pulmones, no vamos a poder. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos la pleura y la pleura tiene un poquito de presión negativa que está traccionando los alvéolos. Tenemos líquido surfactante que evita que también se colapsen los alvéolos. Entonces siempre va a haber un poquito de volumen. Bueno, ese poquito es hasta 1,2 litros en un adulto de volumen residual. Entonces, esto se toma como el punto de partida en cualquier paciente. Vamos a tomar esos 1200 a fin de cuentas como si fueran un 0. Y después, ahora sí, va a entrarle el volumen a la inspiración del paciente. Los pulmones se inflan. Entonces, cuando nosotros inflamos los pulmones con el ventilador mecánico, todo incremento de volumen regularmente condiciona un incremento en la presión. Si nosotros soplamos, incrementamos la presión en mi mano, siento la presión del aire. Entonces, si al paciente le entran 600 mililitros, yo le programo un ejemplo. A este paciente le quiero programar 600 mililitros en el ventilador mecánico, pero tiene unos pulmones muy sanos. Unos pulmones sanos tienen una muy buena distensibilidad. O sea, son capaces de deformarse muchísimo con el aire. Se expanden mucho y se pueden regresar a la misma forma. Un pulmón sano tiene una distensibilidad de hasta 150 mililitros por centímetro de agua de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada centímetro de agua de presión que yo le ponga al paciente, va a meter 150 mililitros. ¿Cuánta presión necesitaría yo para meterle 600 mililitros al paciente con una distensibilidad de 150? 4 centímetros, así de sencillo. Así de sencillo. O si al paciente yo le pongo 600 mililitros programados, pues le va a generar una presión de 4. Así de sencillo. Entonces, eso es un paciente normal. Un paciente que está muy enfermo de los pulmones y que ya no tiene 150 de distensibilidad, sino tiene una distensibilidad muy reducida, ahora de 50, o sea, 1/3 de la distensibilidad previa. Un paciente que tiene edema pulmonar, neumonía grave, neumonía por influenza, algo, sus pulmones son menos distendibles. Ahora ese paciente tiene una distensibilidad de 50 mililitros por centímetro de agua. Si yo le meto 600 mililitros a un pulmón poco distendible, con 50 mililitros sobre centímetro de agua de distensibilidad, le voy a generar ya una presión de 4, no, una presión de 12 centímetros de agua. Va a ser mucha más presión. ¿Por qué? Porque este pulmón está más duro, está edematizado, está rígido, está inflamado. ¿Sí queda clara esta situación? Entonces un paciente, mientras más enfermo esté, más incrementos de presión vamos a tener que ponerle para que ventile bien, pero también le podemos hacer daño si son excesivos. Entonces, ahora, ¿qué influye en cómo pasa el aire desde la máquina hasta el paciente? Bueno, tenemos el ventilador, que es este mismo, lo hablamos de ayer. Entra el aire a través de esos circuitos de oxígeno, luego a la cánula orotraqueal, luego a la tráquea, bronquios principales y bronquios secundarios. ¿Sale? Todo el aire al pasar por un tubo genera una resistencia. Si el tubo es más pequeño, hay mayor resistencia al paso del aire.
¿Sí queda claro? Si el tubo se llega a tapar, pues la resistencia es enorme, es infinita. ¿Sí queda claro? Cualquier cosa que genere aumento de la resistencia se le llama normalmente neumopatía obstructiva, porque hay una obstrucción al paso del aire. ¿Qué enfermedades nos dan obstrucción al paso del aire? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma aguda, mocos en el tubo, broncoespasmo en el paciente. Cualquier cosa que impida el paso del aire del ventilador al paciente es un aumento de la resistencia de la vía aérea. ¿Sabes? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, ya que pasó por la vía aérea de conducción, va a llegar hasta la parte final, que son los alvéolos. Y los alvéolos tienen la ventaja de que se pueden distender conforme entra el aire, se hacen grandes. ¿Sabes? ¿Qué alvéolos ya no se van a poder distender? Los que tienen edema, los que están inflamados, los que tienen moco, los que tengan sangre, los que tengan fibrosis. Entonces vamos a tener problema ahora ya no de resistencia, sino de baja distensibilidad. Entonces aquí se les llama neumopatías restrictivas. Esta es neumopatía obstructiva, los de la resistencia, y esta es neumopatía restrictiva, los de baja distensibilidad. ¿Sí queda claro? Y aquí básicamente podemos englobar 100% de las patologías broncopulmonares. Asma y EPOC están en problemas de alta resistencia o neumopatía obstructiva, neumonía, edema pulmonar del tipo que quieran, distrés respiratorio agudo, hemorragia alveolar, fibrosis pulmonar, todos entran en problema de distensibilidad. ¿Sí queda claro? Sale pues. Entonces, ahora vamos a ver cómo se programa el ventilador en forma asistido controlada por volumen, que es el modo más fácil de programar y es el más útil, es el que usan los expertos italianos, los expertos en Brasil. No se andan complicando con modo raro, usan ventibular asistido controlado por volumen. Y la mayoría de estudios grandes de ventilación mecánica están hechos en asistido controlado por volumen, entonces es el que más hay que usar. Tenemos varios botones en el ventilador mecánico. Podemos poner desde 6 hasta 7 botones en el ventilador. Vamos a empezar a saber cómo programar cada uno de ellos. El primer botón que vamos a programar en el ventilador mecánico es el del volumen correcto. ¿Cuánto volumen queremos que le entre a nuestro paciente? Y para eso, el primer paso es medir al paciente. No es lo mismo lo que le voy a meter a un paciente recién nacido que a un paciente adulto enorme. ¿Okay? Siempre hay que medir la talla del paciente. Ya le hicieron sus también. ¿Perdón? Ya le hicieron sus. La cinta métrica, perfecto. Salve. Entonces, con esa cinta métrica van a medir al paciente del talón hasta la cabeza, la de acá, y ya con eso van a determinar la. Es que luego uno nos sale más altura, entonces por eso nos puede hacer daño, van a recuperar un volumen de 4 Tiene las juntas. ¿Y no? Entonces, miren al paciente, ese es el primer paso. Medir al paciente ha demostrado mejoría en la supervivencia de los pacientes intubados, porque quiere decir que están haciendo las cosas bien. Entonces, muy importante, pareciera que no, pero es extremadamente importante. Entonces, primer paso, medir al paciente. Ya medido el paciente, tengo que sacarle una fórmula. Fíjense, tengo dos opciones: fórmula del peso ideal, que es de la OMS, o fórmula del grupo de ventilación mecánica que se llama ARDS Network. La diferencia entre una y otra consiste en que esta es más difícil, porque el resultado es básicamente el mismo. Fíjense, la fórmula del peso ideal de la OMS es talla en metros al cuadrado por 21.5 si es mujer, por 23 si es hombre, por 22.25 si es LGTB. Entonces, fíjense, yo mido 1.79. ¿Cuál sería mi número de peso ideal? 1.79. Es 1.79 por 1.79 por 23. ¿Cuánto le da? 73. ¿Sí? ¿73 punto qué? Punto 6. ¿Sale? Ahora vamos a hacerlo más difícil, vamos a hacerlo con la otra fórmula. Es la talla en centímetros, o sea, 179 menos 152.4, le dan igual. Eso lo multiplican por 0.91, le dan igual. Y le ponen más 50. ¿Cuánto les da? 74. Entonces en uno da 73.6 y en el otro da 74. La diferencia es básicamente despreciable. ¿Estamos de acuerdo? Pues a la hora del volumen es despreciable. A la hora de multiplicar por el volumen, para sacar el volumen, pero no es muy lo máximo es 34 mililitros. Hicimos en tabla. Por eso ya es despreciable. Es despreciable.
Entonces, con que se aprendan esta fórmula de arriba, la van a hacer para todos los pacientes. De hecho, esta fórmula se puede usar para pacientes recién nacidos, para pacientes lactantes, para todos, y esta no, esta nada más para adultos que miden más de 152.4 centímetros. Es México de Yucatán. A ver si con que se aprendan esta es suficiente. Ahora fíjense, calculen el peso ideal a un niño que mida 90 centímetros. ¿Cuánto les dan? Sería 0.9 por 0.9 por 23. ¿Cuánto? 18. Ese sería el peso ideal. Y ya con esa cifra, ya medimos al paciente. Segundo paso es calcular el peso ideal. Tercer paso es multiplicar ese peso ideal por los mililitros que yo quiero. Y los mililitros que yo quiero es en un paciente que no tiene distrés respiratorio agudo, pueden ir desde 6 hasta 10 mililitros. Les recomiendo que no se vayan al extremo, ni se vayan a 6, ni se vayan a 10. Pónganle en promedio 8, efectivamente. Entonces, a mí, que me salió un peso ideal de 73.6, multiplíquenlo por 8. ¿Cuánto dan? $588 mililitros, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, eso es lo que me tienen que programar en el ventilador. 588 mililitros. Me podrían poner poquito más, poquito menos, pero ese sería mi volumen protector para que no me haga volutrauma. El volutrauma genera inflamación continua en los pulmones, cizallamiento de los alveolos. Entonces, ¿sí queda claro cómo sacar el volumen corriente? Ahora, al niño que medía 90 centímetros y que tiene un peso ideal de 18, multiplíquenlo por 8. Ese es el volumen que le tocaría, 134 mililitros. ¿Sabes? Fíjense, a un bebé, un recién nacido que mide 50 centímetros, ¿cuánto volumen le toca? 0.5 por 0.5 por 21.5, sea mujer y sobrevive. 5.3 de peso ideal. Sí. ¿Y cuánto? ¿Y multiplicado por 8? 43 mililitros. Básicamente 2 jeringas de 20. Eso es lo que le toca para incrementar los pulmones, porque luego uno le ponen otros parámetros a los niños y acaban con sondas endopleurales de los dos lados. Eso es también súper frecuente. Entonces, primer botón a programar, ya estamos todos. ¿Cómo se hace? El primer botón. Segundo botón a programar. Se llama presión positiva al final de la expiración o se le llama PIP de forma convencional. Este PIP es una presión continua en la vía aérea que nos va a servir para mantener los alvéolos que no se colapsen durante la expiración. ¿Por qué prevenimos el colapso alveolar? Porque un paciente que ya se intubó, que está acostado, que en algún momento se tuvo que sedar o bloquear para intubarse, ese paciente está predispuesto al colapso alveolar en las zonas posteriores y basales del pulmón. Siempre empiezan a generar colapso alveolar. Si uno hace una tomografía de un paciente que lleva acostado un día, van a ver que ya empieza a tener derrame pleural laminar bilateral y empieza a tener colapso alveolar bilateral, mini atelectasis. Entonces siempre hay que prevenir eso y se previene poniéndole PIP al paciente. En condiciones normales se le puede programar a cualquier paciente que hace 5 a 8 centímetros de agua de PIP. Ninguno debe tener menos de 5, un paciente adulto, 5 a 8 de PIP. El único que no va a tener es cuando tenga una tromboembolia pulmonar, le tiene que poner de 0, pero esos son casos muy raros, ¿vale? Todos el 99.99%, 5 a 8 de PIP. Ahora, si el paciente tiene tendencia a mayor colapso alveolar, uno que llegó por neumonía, uno que llegó con edema pulmonar cardiogénico, pues póngale mejor 8. Si uno llegó por trauma de cráneo o por una fractura, pues póngale mejor 5. O sea, no hay tanta necesidad. ¿Sí me explico? Mientras más tendencia al colapso, póngale más a 8. Mientras más normal, póngale más hacia 5. Ahora, hay unas fórmulas, bueno, sacando el IMC del paciente podemos tener una regla que también ha mejorado la sobrevida en los pacientes. Si tiene un IMC normal el paciente, pues le ponen de 5 a 8. Si tiene un IMC elevado de 30 a 40, pues se van a 8 directamente. ¿Por qué? Porque la obesidad también genera mayor presión sobre los pulmones y más tendencia al colapso. Entonces, ¿y menor distensibilidad? ¿Perdón? Menor distensibilidad. Efectivamente puede ser menor distensibilidad dinámica en el pulmón del paciente. Entonces, el paciente que tenga obesidad, pónganle 8 de entrada. Y el paciente que tenga más obesidad con índice de masa corporal más de 40, se le pone 10 de primera instancia. ¿Sale pues? ¿Sí queda claro esto? Entonces, también si el paciente llega por neumonía, por influenza y tiene un distrés respiratorio agudo, de entrada, si es severo, hay que ponerle 10 centímetros de agua a ese paciente. Neonatos le pueden poner 3 a 5, si le ponen 5 vamos a estar bien. Y neonatos con distrés respiratorio agudo
o sea, ART pediátrico, se les pone 10 centímetros de agua de PIP. Un neonato tiene más o menos una tercera parte de los alvéolos de un adulto funcional, o sea, mucho menos. Requieren más PIP inclusive que un adulto para mantenerse adecuadamente. Aquí arriba tenemos una curva en el ventilador mecánico que es la más famosa, que es curva de presión sobre el tiempo. Aquí es cero de presión. Este paciente, si se dan cuenta, si aquí es cero, está partiendo de un nivel que no es cero. Ese es un PIP. Esta raya aquí es un PIP. Aquí está el PIP del paciente, parte del PIP que es presión a la expiración y luego llega la inspiración. Conforme entra aire al paciente, se va incrementando la presión en la vía respiratoria. Acaba la inspiración, sale el aire y regresa al PIP. ¿Sí queda claro? Si no hubiera PIP, esta presión caería hasta el cero y empezaría a partir de cero. ¿Sí queda claro? Sale pues. Ahora, fíjense, nosotros quedamos que respiramos con presión negativa. Este paciente es un paciente que está en coma porque no está generando presión negativa en ningún momento, está aquí normal y entra la presión positiva del ventilador y regresa a lo normal. Vamos a ver qué pasa cuando los pacientes sí tienen presión negativa antes de la inspiración. El PIP entonces sirve para evitar el colapso expiratorio, mantiene el alveolo permeabilizado y abierto aún durante la expiración, en la mayoría de los alveolos. Para eso nos sirve. Tenemos otra vez la curva de presión-tiempo. Para arriba es presión en centímetros de agua, para acá es tiempo. Nosotros, un paciente sano que no está intubado, respira así. Inspira, mete aire, expira, saca el aire. Mete aire, saca el aire. Si está enfermo de los pulmones, va a tener tendencia al colapso alveolar cuando expira. Entonces le ponemos ahora un PIP, voy a poner un ejemplo de 0 a 5, y ahora la presión se mantiene. Inspira, expira el paciente, inspira el paciente, expira el paciente, pero ya se mantiene con una presión. Toda esta área es presión sobre sus alveolos que los mantiene inflados. Así funciona el PIP. ¿Sí queda claro? Sale pues. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente empieza a despertar después de que lo intubamos y empieza a tener esfuerzo inspiratorio? Va a ser presión negativa, porque va a empezar a despertar. Entonces, fíjense, aquí el paciente, este es 0. ¿Tiene PIP el paciente o no tiene PIP? Sí, estamos partiendo de un PIP, a lo mejor era 5. Ahora el paciente va a hacer eso, jala aire, o sea, hace presión negativa, y el ventilador tiene que detectar ese esfuerzo del paciente para darle el volumen corriente. ¿Cómo lo hace? En base a un gatillo. Uno puede apretar un gatillo de una pistola, si no lo aprieta lo suficientemente fuerza no dispara. Entonces tenemos que apretarlos con la suficiente fuerza para que ese ventilador dispare, ni más ni menos. ¿Cómo lo vamos a programar? Si el trigger está por presión en su ventilador mecánico, de menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua. Si el trigger está por flujo en su ventilador mecánico, de 1 a 3. Eso no depende de nosotros, depende del ventilador. Hay ventiladores, los más viejitos traían puro trigger por presión, los más nuevos traen puro trigger por flujo y los que están intermedios traen de los dos tipos. ¿Ok? La mayoría se usan por flujo. Actualmente es el que disminuye el trabajo respiratorio que le cuesta al paciente poder desencadenar la respiración. Entonces vamos a suponer que este es un ventilador viejito que nada más está por presión. Tenemos un PIP de 5, el paciente jala aire, aquí está en 5, entonces menos 1, 4, menos 2, 3 de PIP, o sea menos 2, aquí activó el trigger, el ventilador detectó ese cambio de presión y le da el volumen. ¿Sí queda claro cómo funciona? No queda claro. Ok. Partimos de una presión de un PIP de 5. 5 menos 2, ¿cuánto da? 3. ¿Sale? Entonces aquí está el 5. Menos 2 de presión negativa que hizo el paciente. Jaló aire, entonces resta presión, hace presión negativa. Al momento de hacer por lo menos menos 2 centímetros de agua, activa el trigger del ventilador mecánico y el ventilador le da el volumen. Un ejemplo extremo. No le quiero poner menos 2 centímetros de agua al trigger, le voy a poner menos 20. Entonces ya aquí estamos en 5, aquí es menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. El paciente tendría que hacer un esfuerzo tremendo para alcanzar el trigger y que el ventilador le diera el aire. ¿Sí te queda más claro? Ahora, eso se recomienda que sea menos 0.5 menos. Yo le recomiendo que pongan menos 2 tal cual. Si le ponen menos de 0.5, cualquier cambio en la presión del ventilador, del circuito del paciente, va a generar respiraciones que no queremos. Inclusive las vibraciones de una ambulancia en un paciente que va a ventilar va a generar cambios de presión. Va a estar autociclando todo el tiempo el ventilador mecánico. Por eso se recomienda que pongan menos 2 o si es por flujo pongan 3. Eso es lo que se recomienda. ¿Sí queda claro? Sale pues.
Entonces, tenemos aquí unas curvas de un libro de ventilación mecánica. Tenemos curva de presión-tiempo en las dos. Aquí es un paciente que vamos a suponer que acaban de intubar. Entonces tenemos 0 de presión. Y esta es una inspiración y una expiración. Aquí cae a 0. ¿El paciente tiene PIC o no tiene PIC? No tiene PIC. Está mal programado este ventilador mecánico. Los ventiladores mecánicos en los libros viejos vienen mal programados porque no les ponen PIC cuando tienen que poner PIC. Entonces, ahora, ¿el paciente en algún momento están viendo que haga presión negativa? No. Entonces, está en un modo que se llama controlado. Como el paciente no está jalando aire, no está haciendo esfuerzo negativo, el ventilador está controlando su propia respiración. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo de este paciente, lo acaban de intubar y empieza a despertar y ahora sí empieza a hacer presión negativa. Presión negativa, el ventilador detecta, le da la ventilación. Presión negativa otra vez, el ventilador detectó su ventilación, le da el volumen. Presión negativa otra vez, deflexión negativa, el ventilador detectó el trigger y le da el volumen. ¿Sí queda claro? Entonces esta ya no se llama controlar, se llama asistir. El modo es el mismo, se llama modo asistido controlado. Quien decide en qué está es el paciente. Si ya está despierto o si ya es capaz de jalar aire, va a estar asistido. Si no es capaz de jalar aire porque está muy sedado o porque está en coma, pues va a ser completamente controlado. Un paciente que está en coma o muy sedado está controlado. La respiración será dada de acuerdo a la frecuencia respiratoria que programemos en el ventilador mecánico. Si le ponemos 20 de frecuencia respiratoria cada 3 segundos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así de sencillo. Si el paciente empieza a despertar y activa el trigger, aquí activa el trigger, el ventilador le da volumen, aquí ahora son 2.5 segundos, activa el trigger otra vez, o sea, aquí 2.7 y respira el paciente otra vez, cada que se le hinche la gana al paciente. Ya no es lo del ventilador mecánico. ¿Sí queda claro? Ahora, 3 botones llevamos. Cuarto botón, la fracción inspirada de oxígeno es el más fácil. Le tenemos que dar la fracción inspirada de oxígeno necesaria para que sature normal el paciente. ¿Y cuánto es normal? Más o menos de 94%. A lo mejor 92, a lo mejor 96, pero nunca más de 96% en la mayoría de pacientes. En pacientes muy enfermos de los pulmones, con muchas secuelas, con estrés respiratorio agudo, podemos darnos el lujo de que saturen un poquito más bajo, hasta 88%, pero jamás menos de 88%. ¿Sale? Entonces, si el paciente lo acaban de intubar, le pueden poner una FiO2 de 40%. Si el paciente satura 80, ¿qué hay que hacer con la FiO2? Subirle hasta que sature cercano a 92, 93, 94%. Si lo acaban de intubar y le ponen 40% de FiO2 a un paciente y satura al 100, ¿qué hay que hacer en la FiO2? Bajarlo. Hay pacientes que tengo ahí en la terapia intensiva que tienen 21% de FiO2 en el ventilador mecánico y son la gran mayoría. Me llegan muchos traumas de cráneo, muchos traumas abdominales. Entonces, esos pacientes, como no tienen problema pulmonar, no requieren más oxígeno de lo normal. Esa es la verdad. Entonces, la FiO2, la meta no es el botón, la meta es qué logramos con el paciente, cuánta saturación logramos con el paciente. Si le piden una gasometría, bueno, si están aquí en Pachuca será 64 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en nuestra meta, no más, no menos, así de simple. 4 botones. Este botón, el del FiO2 también es importante y les recomiendo que nunca lo pongan al 100%. Pueden poner inclusive 99%, pero no al 100%, porque el ventilador tiene 2 mangueras con 2 válvulas. La manguera verde va al oxígeno, la manguera amarilla va al aire. Si ustedes ponen 100% de FiO2, cierran por completo la manguera del aire. Y nosotros, recuerden que nada más en una ventilación fisiológica, nada más de todo el aire que metemos, 21% es oxígeno. ¿El resto qué es? Nitrógeno es la gran mayoría y como 0.03% es de dióxido de carbono casi. Entonces la mayoría es nitrógeno. El mismo aire que tenemos en la atmósfera es el mismo aire que está en nuestros alvéolos en este momento. Es exactamente la misma cantidad. El nitrógeno no participa, digamos, de forma activa en el intercambio gaseoso. No está metiéndose a la circulación y saliendo de la circulación como el oxígeno. El oxígeno sí se mete a los capilares y el CO2 sale de los capilares y sale hacia el aire. El nitrógeno no. El nitrógeno lo único que hace es hacer bulto. Se mete el alvéolo y hace bulto, mantiene el alvéolo abierto para que el oxígeno se esté metiendo constantemente al capilar y el dióxido de carbono se esté saliendo del capilar. ¿Qué pasa si nosotros ponemos FiO2 al 100%? Quitamos todo el nitrógeno. Entonces, de toda el área alveolar, nos quedamos nada más con esta área alveolar. El CO2 se sale, nos quedamos con esta área alveolar. El oxígeno se mete al capilar, nos quedamos sin alveolos. Se colapsa por completo.
A eso se le llama desnitrogenización alveolar. Entonces, por eso no hay que poner FIO2 al 100%. La verdad es que a mí me enseñaron, todo lo que traemos arrastrando a la doctora Dolina fue mi además, todos nos enseñaron a poner al FIO2 al 100% cuando intubábamos a un paciente. Y entonces intubamos al paciente y decimos, ya lo salvamos. Y nos íbamos a comer, regresamos y el paciente seguía con 100% de FIO2 2 horas después, 3 horas después. 2 horas suelo fuera. Horas, o a lo mejor días. Y le hacíamos un daño impresionante al paciente al colapsar todos esos alveolos. Y el colapso empieza de abajo para arriba. Conforme pasan las horas, más mayor colapso alveolar. Entonces, ¿cuánto le van a poner FIO2? Le ponen el necesario nada más para que sature bien el paciente. Nunca hay que dejarlo al 100%. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría con menos de 60% la van a armar para saturar lo más normal posible. Eso es la realidad, afortunadamente. Ahora, entonces ya tenemos 4 botones: FIO2, PIP, volumen corriente y trigger. Los botones que siguen tienen importancia en cuanto a la relación inspiración-expiración, que es la relación en tiempo de cuánto dura nuestra inspiración contra nuestra expiración. Y lo normal es que sea la inspiración así, un tiempo, y la expiración 2 a 1. 2 tiempos, efectivamente, 1 a 2. 1 de inspiración por 2 de inspiración. Eso es lo normal. A lo mejor en un niño pequeño es de 1 a 2.5 o inclusive hasta 1 a 3. Eso es más o menos lo normal. Nunca debería de pasar de 1 a 3 y en un niño pequeño nunca debería de pasar 1 a 3.5. Si lo llevan a 1 a 2 a un adulto va a estar perfecto. ¿De qué depende mi relación inspiración-expiración en un ventilador mecánico? De 3 botones. El primero es la frecuencia respiratoria. El segundo es el flujo inspiratorio, que es la velocidad con la que estamos pasando el volumen programado. Y el tercero es la pausa inspiratoria, que nunca se debe de programar de forma habitual, pero pues se puede programar. Tenemos otra vez curva de presión, tiempo. ¿Este paciente tiene PIP o no tiene PIP? ¿Está controlado o está asistido? Controlado, porque no está haciendo presión negativa. Está dormido, está en coma o está dormido. Fíjense. Entonces, venimos de un PIP, voy a poner que aquí tenía 5 de PIP. Está un volumen programado de 500, voy a suponer, se abre la válvula del aire, entran los 500 mililitros y empiezan a entrar. Conforme entran y empiezan a inflar los pulmones, la presión en la vía aérea va incrementando hasta llegar a un máximo. Eso se le llama presión máxima de la vía aérea, que nunca debe exceder 35 centímetros de agua. Mucha presión en la vía aérea puede generar una ruptura alveolar y neumotórax en el paciente. Eso se llama barotrauma. Entonces, genera una presión máxima, luego aquí alguien le hizo una pausa inspiratoria, entonces la presión cae y se hace una pausa inspiratoria con los alveolos abiertos, y luego esa pausa sirve para medir la presión generada en esa pausa, se llama presión meseta, y luego esa presión cae nuevamente al pico. La relación de inspiración-expiración, la inspiración es hasta que acaba la inspiración, hasta aquí, y luego sale la expiración. Entonces es 1 a 2. Vamos a ver cómo programar cada uno de estos. El primero, frecuencia respiratoria. ¿Cuánto le vamos a poner de frecuencia respiratoria a un paciente? Pues la necesaria para mantener un control estricto del dióxido de carbono. El dióxido de carbono meta aquí en Pachuca, ¿cuánto quedamos que es? 32, efectivamente. Entonces, la frecuencia respiratoria, a mayor frecuencia respiratoria, el CO2 baja en sangre. A menor frecuencia respiratoria, el CO2 sube en sangre. ¿Sí estamos claros? Entonces, lo normal en el nivel del mar dicen 12 a 15. Lo normal aquí en Pachuca es seguramente en algunos pacientes hasta 18 o hasta 20. ¿Sale? Si ustedes ponen una frecuencia inicial de 14, 15, está bien, pero hay que corroborar con una gasometría después de que ya programamos todo el ventilador del paciente. La gasometría se lo pueden tomar a los 3 a 5 minutos de que se intubó el paciente y se programó el ventilador. Los cambios del dióxido de carbono son muy rápidos. En 1, 2, 3 minutos ya está modificado en sangre. ¿Sale? Entonces, le voy a subir más al paciente que tenga un CO2 muy alto, le voy a bajar a la frecuencia a aquel paciente que tenga un CO2 muy bajo. Ahorita vamos a ver cómo corregirlo exactamente. ¿Sale? Si les toca ver por ahí niños intubados en algún momento, la frecuencia respiratoria normal para los niños, fíjense, recién nacido y pretérmino, de 40 a 60. Más o menos lactantes están entre 20 y 40. Y ya niños más grandecitos de 6 años para arriba, ya están entre 12 a 18, un poquito más. Y pacientes adultos, pues aquí dicen 12 a 16, lo que dicen todos los libros. Pero la realidad es que son seguramente hasta 18, 19 o 20, de forma normal. Un paciente que intuban que es recién nacido, si le ponen 50 de frecuencia respiratoria, están haciendo las cosas bien. ¿Estamos de acuerdo? Porque es entre 40 y 60.
Así de simple. Un paciente que intuban mayor de 14 años y le ponen 14 de frecuencia respiratoria, están haciendo las cosas bien de manera inicial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sale. Ahora, esa es la frecuencia. Luego sigue el flujo de aire. El flujo de aire es la velocidad con la que meten el volumen ya programado al paciente. Y es muy difícil, es muy diferente meter ese flujo a una velocidad muy baja a una velocidad muy alta. Si ustedes van manejando a 20 km por hora, si se estampan, pues la presión generada sobre ustedes va a ser muy poquita y no les va a pasar nada. Pero si van a 140 y se estampan, la presión que generaron por la velocidad va a ser mucho mayor. Por tanto, a mayor velocidad, más presión en la vía respiratoria. Tienen que poner un flujo necesario entre 25 y 60 litros por minuto en adultos. Necesario para una relación inspiración-expiración de 1 a 2 o de 1 a 3. En la práctica esto es muy fácil, en la teoría suena raro, pero en la práctica lo vamos a ver que es muy sencillo. ¿Sale? En pacientes pediátricos, pues volúmenes pequeños requieren flujos más pequeños, es flujito en esos pacientes. Entonces, hay pacientes que requieren un flujo de 1 a 2 o 3 litros por minuto cuando los volúmenes son de 20, 30, 40 mililitros. Así de sencillo. Nada más. Ahorita lo vamos a ver en la práctica para que les quede bien claro. ¿Sale? Los ventiladores, actualmente, los modernos les dan a escoger 2 tipos de flujo: cuadrado o desacelerado. Siempre escojan el desacelerado porque es el que se asocia a menor presión en la vía aérea. Si bien la presión es la que nos mantiene pues, oxigenando, también si es excesiva nos puede hacer daño. Esta es una curva, se le llama de flujo tiempo, estamos hablando de flujo. Este es cero flujo, aquí no hay movimiento de aire, vamos a suponer, en esta raya. Cuando el flujo está hacia la parte superior es flujo inspiratorio, aquí está entrando el aire al paciente. Cuando el flujo va por abajo, está saliendo el aire del paciente. Todo lo que entre de aire tiene que salir de aire, eso lo vamos a ver más adelante. Acuérdense de la forma de la onda, desacelerada, entra el flujo muy rápido, vamos a poner 30 litros por minuto y va bajando conforme pasa el tiempo. En el cuadrático le ponen 30 litros por minuto y se mantienen esos 30 litros por minuto todo el tiempo y luego salen. ¿Sí queda claro? Entonces el flujo desacelerado es el que es el mejor para el paciente regularmente. Hay unos que ya lo traen por default, el desacelerado. Entonces fíjense, aquí tenemos, olvídense del texto, nada más vamos a ver la gráfica. Fíjense, esta es una curva de flujo tiempo. ¿Qué tipo de flujo tiene este paciente? Desacelerado. Perfecto. Y esta es una curva de presión tiempo. El paciente, a ver si alcanzan a ver, ¿tiene PIP o no tiene PIP? Sí. ¿Tiene un poquito PIP, no? A lo mejor tiene 5 de PIP, por decir. Ahora, ¿el paciente está asistido o está controlado? Controlado, porque no está haciendo presión negativa antes de empezar la inspiración. ¿Estamos de acuerdo? Sale pues. Aquí, esta es una curva normal, viene del PIP, entra la presión y sale la presión. Esa es una curva normal, pero aquí alguien le hizo algo, le hizo una pausa inspiratoria al paciente. La pausa inspiratoria no hay que ponerla de cajón, no se recomienda, yo nunca uso pausas. Las pausas se pueden hacer solamente de forma manual. ¿Para quién sirven las pausas? Para cuando les toca manejar a un paciente con distrés respiratorio agudo, una neumonía por influenza, por ejemplo. Esos pacientes, las presiones en los alveolos están muy altas y pueden hacerle daño al paciente. Para eso sirve hacer la pausa inspiratoria, para medir la presión alveolar, que es la que se forma en la pausa. Entonces, un ejemplo, este es un alveolo, bueno, es un globo medio raro, pero vamos a poner que es un alveolo. Se abre la válvula inspiratoria, se infla el alveolo y hacemos una pausa. Al hacer la pausa es cerrar la válvula, por tanto el volumen se queda atrapado en el alveolo, ni sale ni entra. Aquí no hay flujo de aire, está atrapado. Se mide la presión con los alveolos abiertos y esa presión con los alveolos abiertos inflados se le llama presión meseta o presión plato o presión alveolar. No es la presión alveolar porque tenemos que poner un catéter en cada alveolo para ver cuánto es y es imposible, pero se le llama, si le dicen presión meseta es suficiente. Esa presión meseta sería así, miren, entra el aire al paciente, se hace una pausa, el volumen se queda atrapado con una presión y esta presión tiene que ser siempre menor de 25 centímetros de agua. La meta, ¿esta qué presión es? Esta de arriba, este pico, presión máxima de la vía, efectivamente es la presión máxima. Cuando uno hace una pausa, ahora se le llama a esta presión ¿qué es? Meseta, efectivamente. Y luego ya sale el aire del paciente y regresa a la última presión, que ¿cómo se llama esta presión? PIP. ¿Sale? Esas son las 3 presiones que hay que cuidarle a los pacientes. Máxima menos de 35, meseta menos de 25 y PIP por lo menos de 5. Así, de 5. ¿Sale? Entonces tenemos otra vez la gráfica que ya vimos como 3 veces, presión tiempo. 0 de presión.
¿Este paciente tiene PIC o no tiene PIC? ¿Está controlado o está asistido? Controlado. Entra el área del paciente, incrementa la presión en la vía respiratoria. ¿Y cómo se llama esta presión? Máxima o presión pico. Alguien le hizo aquí una pausa y se forma la presión ¿qué? Presenta y luego desciende al hiper. Ya están hechos. No sé a qué me invitan. Entonces, sale, ya que está programado mi ventilador mecánico con todos esos botones, hay que pedirle una gasometría a los 3 a 5 minutos, ¿sale? Para ver el CO2 del paciente cómo me queda y ajustarle el CO2 al paciente. ¿Cómo lo vamos a ajustar? De forma muy sencilla. A mayor frecuencia respiratoria podemos bajar el CO2, a menor frecuencia respiratoria podemos subir el CO2 del paciente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Les digo, a mayor frecuencia respiratoria o mayor volumen corriente, exacto, mayor volumen corriente, mayor frecuencia, el CO2 baja. A menor volumen corriente o menor frecuencia, el CO2 sube. Y la fórmula que vamos a usar para ajustar nuestro CO2 es esta que está aquí. Podemos ajustarla por volumen o por frecuencia, pero si ya nos hicimos un esfuerzo en calcular el volumen corriente de forma protectora, ya mejor movemos por la frecuencia. Entonces, la fórmula se resume así: frecuencia programada por CO2 medido entre el CO2 que yo quiero. Entonces vamos a suponer que me intuban aquí porque salgo de aquí de Gran Parque, me atravieso el Colosio, me atropello un carro y me intuban, ¿no? Me llevan al hospital y me programaron una frecuencia respiratoria de 12. Me llevan al hospital, me sacan una gasometría y tengo un CO2 de 40. ¿Es normal o es anormal para Pachuca? Anormal. ¿Cuánto debería tener de CO2? 32. Entonces, el CO2 que yo quiero es 32. Actualmente tengo un CO2 de 40 y tengo programada una frecuencia de 12. Hay que sacar la fórmula. 12 por 40 entre 32. ¿Cuánto me da? 15. Entonces tengo que subir la frecuencia. Bueno, me tendría que subirme yo mismo, así me programo me subo mi frecuencia a 15. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple se modifica el CO2. Ahora vamos a suponer que intuban al doctor Barrera porque se pelean con el doctor Valencia por algunas unas ahí, unos business de faldas y acá. Entonces se pelean, le pega a Toño que está más trabado, le pega a Gustavo que ya tiene un poquito de deterioro vascular y todo. Entonces le pega y hace un hematoma, ¿no? Entonces lo intuban a Gustavo y lo llevan al hospital. Entonces le programan una frecuencia de 18 y saben que como es neurocrítico tiene que tener un control estricto del CO2 porque si no va a ser o edema cerebral o isquemia cerebral. Entonces tiene una programada de 18 y tiene un CO2 de 25. ¿Está bien o está mal? Bajo. Mal, está muy bajo, va a ser vasoconstricción cerebral, entonces va a ser más isquemia. Entonces tiene 25 de CO2 medido y tiene una frecuencia de 18. ¿Cuánto queremos de CO2? 32. 32 o 32 estaría muy bien. 32. Entonces, ¿cómo le modificamos la frecuencia? 18 por 25 entre 32. Hay que bajar la frecuencia a 14. Así de simple se modifica el CO2. ¿Sí estamos claros hasta aquí? ¿Dudas o preguntas al respecto? ¿No? Nada. Si quieres podemos ir conectando el... Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ahora, aguas con aquellos pacientes que tengan acidosis metabólica. Mucho cuidado. Alcalosis metabólica, encontrarla de inicio en una servicio de urgencias es raro. Pero acidosis, muchos pacientes, falla renal, cetoacidosis, etcétera, etcétera, pueden llegar con acidosis. ¿Cuál es el mecanismo compensador de la acidosis metabólica? Taquipnea. Uno aumenta el volumen corriente y lo hace más rápido. Entonces, la respiración de Guzmán. ¿Qué pasaría? Imagínense, si les llega una niña de 9 años de edad a urgencias, no hay ningún otro médico más que ustedes. Llega a urgencias una niña de 9 años de edad que tiene antecedente de alergia al huevo y a la leche. Y la niña dice que la mamá que le empezó a notar con dificultad respiratoria porque le dio aparentemente una gripa que luego se está complicando con la neumonía. Y la niña le huele la boca a manzanas.
y la niña ya está llegando al hospital y ya se está cansando de respirar porque lleva una semana respirando rápido. ¿De qué sospecharías? Cetoacidosis diabética, le huele a manzana, no es intoxicación por manzana, entonces yo creo que es cetoacidosis diabética. Entonces le toman una glucosa, salen 400, le toman cetonas en orina y salen positivas las cruces en orina. Entonces sabes que esta niña tiene cetoacidosis, ya se está cansando de respirar, ven la placa, tiene neumonía y le intuban. La niña venía respirando 45 veces por minuto y ustedes la intuban. Si le ponen una frecuencia más baja, mucho más baja de la que ella estaba acostumbrada, bueno, a que estaba respirando, ¿qué cree que le va a pasar al pH? Va a descender mucho más. Si la niña llegó con un pH de 6,9 a expensas de que estaba barriendo muchos ácidos por la respiración, mucho CO2, y le ponen una frecuencia bien bajita, ese CO2 se va a retener en su sangre y va a generar una acidosis doble, ya no nada más metabólica, sino respiratoria, y puede poner en riesgo la vida, puede causar una arritmia o un paro al año. Entonces eso hay que tenerlo mucho cuidado. Si un paciente llega con acidosis metabólica de primera instancia, póngale una frecuencia cercana a la que tenía, pero tampoco mayor a 35 respiraciones por minuto. Entonces, si un paciente llega, le toman una gasometría, tiene acidosis metabólica, póngale una frecuencia. Si llegó respirando 35 por minuto, le ponen 35. Si llegó respirando 45 minutos, le ponen 35. De todas formas, no más de 35. Si llegó respirando 28 por minuto, le ponen 28 de forma inicial. Ya con la gasometría tienen que ajustar, pero ahora el CO2 ya no va a ser el de a la altura, va a ser el CO2 esperado para la acidosis metabólica. Y la fórmula está bien fácil, es el bicarbonato de la gasometría por 1.5 más 8. Entonces llega la niña con un CO2, pero con un bicarbonato de 10, hay que sacarle el CO2 esperado, es 10 por 1.5 son 15, más 8 son 23. Ese 23 puede ser un rango de más menos 3, entonces mi CO2 objetivo para esta niña ya no va a ser de 32 como en todos los demás pacientes, va a ser de 23, nada más para quienes tengan acidosis metabólica. Vamos a poner entonces este ejemplo. Fíjense, intuban a esta chamaca, dicen, no, pues es que yo ya fui al curso de IHA, ya me enseñaron el banco ese que preparó de ventilación, me dijo que le pusieron una frecuencia normal, le puse 14. Entonces le ponen 14 de frecuencia a la niña y tiene el CO2 normal, tiene un CO2 de 32 kimpacho, pero la niña tiene un CO2 esperado de 23. Entonces hay que bajarse, ¿estamos de acuerdo? Entonces regresamos a nuestra fórmula. Tenemos un CO2 actual de 32, tenemos una frecuencia de 14, pero mi CO2 esperado para acidosis es de 23. ¿Cuánto le toca de frecuencia respiratoria? Hay que subirle a 19. Efectivamente, así de simple lo arreglamos. Nada más para quienes tengan acidosis metabólica. ¿Vamos bien? ¿O cómo vamos? Exactamente. Fíjense, ya pues la verdad es que se les va a quedar más fácil. Si quieren sáquenle foto a esta. Tenemos un manual de ventilación mecánica sencilla, pues así aplicable para todos los servicios básicamente. Este es el resumen de la programación de asistido controlado por volumen. Tómenle una foto por lo menos para que la tengan a la mano para cuando pasen al taller. Sale, aquí vienen los 7 botones a programar en el modo y es muy sencillo. ¿Sale? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Lo van a ver bien esclarecido cuando hagamos el taller de programación. No se preocupen. Ahora, tenemos el segundo modo convencional, que es asistido controlado por presión. De este se diferencia nada más en 2 botones. No es otra cosa diferente completamente, no. Nada más 2 botones cambian. Y vamos a ver. Este programado por presión tiene una característica, es que limita la presión al paciente. Si se acuerdan, en el otro modo hace una presión máxima, luego se hace una presión meseta y luego baja la presión. Entonces la presión no está limitada. Depende del volumen que le metamos al paciente, la presión puede incrementarse muchísimo o no tanto. En este no, en este la presión va a estar limitada. Si yo le pongo al paciente 15 centímetros de agua de presión, ese va a ser el límite y nunca va a sobrepasar esa presión. Aquí lo que vamos a estar batallando es que el volumen va a ser muy variable. Y el ciclado, que es lo que termina la inspiración. Y en el modo por volumen era el volumen. Si yo ponía 500 mililitros, el ventilador no me dejaba de dar el volumen hasta que se cortaron los 500. Aquí no, aquí es por tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que se modifica realmente. Tenemos ahora, fíjense, esta es una curva de presión-tiempo, pero este es en el modo asistido controlado por presión. Para empezar, ¿tiene PIP el paciente o no tiene PIP? No tiene PIP, está mal programado este dibujo, efectivamente. Entonces aquí tenemos 0 de presión,
0 de PIB, y aquí tenemos una presión inspiratoria, voy a poner que era 5, 10, 15 centímetros de agua de presión inspiratoria. Esos 15, se abre la válvula, entra la presión de 15, se mantiene durante todo un tiempo inspiratorio, a lo mejor era un segundo, a lo mejor 1.5 segundos, se mantienen hasta acá. Entonces el volumen que le alcanzó a entrar al paciente con esa presión, pues ya no sabemos cuánto es. Con un pulmón sano le puede entrar 1 litro, un pulmón enfermo le puede entrar 100 mililitros, no sabemos cuánto, hay que voltear a ver el ventilador. Pero vean la diferencia de la otra curva, que la otra hacía un presión pico, luego hacia la meseta, luego bajaba. Aquí no, aquí está completamente recta la curva de presión. ¿Y este tipo de flujo de qué tipo es? Desacelerado. Efectivamente, empieza en 30 o en el que sea y baja, desacelera. Efectivamente. Sale pues. Entonces, ¿cómo se programa este ventilador mecánico por presión ahora? Bueno, primero es que el primer botón que cambia de los dos es que ya no hay volumen corriente como tal, ya no programo el volumen que quiero, programo una presión ahora. Y esa presión que va a dar, a fin de cuentas, pues va a dar volumen. Entonces es la misma gata, nomás que revolcando. Yo le pongo 10 centímetros de presión como ejemplo para empezar. Y si mete mucha presión, si mete mucho volumen, si a mí me tocaban 580 de volumen corriente, ¿se acuerdan? Por peso ideal. Y si el ventilador le ponen 10 y mete 1 litro, ¿qué hay que hacer esa presión? Bajarla. Le bajan un ejemplo a 8 y meto 800, ¿qué hay que hacer con esa presión? Le bajo a 7 y meto 580, ¿qué hay que hacer con esa presión? Pues ahí la dejamos. Pero el problema es que va a ser muy variable. A lo mejor a la próxima respiración mete 630, a lo mejor a la que sigue mete 400, va a ser muy variable. Ese es el problema por la presión. Nada más. ¿Cuánto volumen vamos a querer generar con esta presión? Pues lo mismo. Hay que sacar el peso ideal del paciente y multiplicarlo por 6 a 10, en promedio 8, y ese va a ser mi volumen objetivo. Entonces le tendré que bajar o subir a la presión hasta que me dé el volumen corriente. Otro ejemplo, me acaban de intubar a mí, que ya sé que mi volumen corriente necesario es de 580, me ponen una presión de 5 y meto un volumen de 200. ¿Qué hay que hacer con esa presión? Le suben a 7, meto 400. ¿Qué hay que hacer? Le suben a 7 y meto 550. ¿Qué hay que hacer? Pues ahí la podemos hacer. Entonces, más o menos así de simple es la programación por presión. Ese es el primer botón. Según, bueno, esa es presión, siempre. La diferencia es lo que les dije hace ratito. Si programan por volumen, el volumen que le pongan 500 les da al paciente. Si programan por presión, le ponen 10, 15, 12, 13, quién sabe cuántos centímetros de agua, lo que quieran, nunca más de 15, les va a dar un volumen que no sabemos. Ese es el problema, que no vamos a saber cuánto volumen le está entrando al paciente. Primer botón fue entonces presión inspiratoria. Segundo botón, ya se lo saben, frecuencia respiratoria, la necesaria para el control del CO2. Tercer botón, FiO2, ya saben, el necesario para que el paciente esté normoxémico, es lo mismo. Cuarto botón, el PIB, ya saben, condiciones normales 5 a 8, IMC 30 a 40, 8 directamente, IMC más de 40, 10 del PIB. Tenemos otra vez curva de presión, tiempo, en modo asistido controlado por presión. ¿Tiene PIB el paciente o así? Sí, tiene PIB. Perfecto. ¿Sale? Ahora, el disparo es exactamente lo mismo. Si es por flujo de 1 a 3 litros por minuto, pónganle 3, siempre es mejor. Si es por presión de menos 0.5 a menos 2, pónganle menos 2, eso es lo mejor. ¿Tiene PIB aquí el paciente o no tiene PIB? Sí. Ahora, entonces el paciente está asistido o está controlado. Asistido. Parte del PIB hace menos 2 de presión, activa el trigger. El ventilador le da, ya no el volumen, le da la presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sabe cuánto volumen metió? No sabemos. Ese es el problema. ¿Sale? Y el último botón que sí cambia es el del tiempo inspiratorio. Aquí no hay botón de flujo. Aquí el botón de tiempo inspiratorio. ¿Cómo se programa? Bien fácil. Necesario para tener una relación de inspiración-expiración de 1 a 2 y no más de 1 a 3. Así, es decir, puede ser un segundo, puede ser 1.1 segundos, pueden ser 1.8 segundos. ¿Cuánto va a ser el necesario para mi relación? Y la relacionada al ventilador directamente. Ahorita lo vamos a ver en la práctica, que es extremadamente fácil de programar. ¿Sale? Y ahora, ya que programamos mi ventilador, sacamos la gasometría y ajustamos el CO2, hay que ver cómo están las curvas del ventilador mecánico. Las curvas del ventilador mecánico, todos nos gustaría verlas así, pues así bonitas, ¿no? El problema, fíjense, curvas en ventilador mecánico. Doctora Norino, ¿usted qué cree? ¿Qué porcentaje de médicos intensivistas creen que sepan de cómo es en el país? Yo creo que el 10. 10%, y si bien nos da, seguramente acabando esta clase van a saber más
de ventilación mecánica que la gran mayoría de médicos, inclusive especialistas. Y eso que 10 preguntas del examen de certificación son curvas de ventilación. Entonces van a saber más de ventilación que mucha gente, eso ténganlo por seguro. Sale, fíjense. Entonces vamos a ir a una imagen de un libro. En la imagen de este libro del lado izquierdo tenemos asistido controlado por volumen y de este lado tenemos asistido controlado por presión. Para determinar en qué modo está nuestro ventilador mecánico es bien fácil, nos vamos a la curva de presión-tiempo. Si la curva de presión-tiempo está recta, es que estoy controlando la presión, porque aquí yo le estoy poniendo 15 centímetros de agua, entonces esos 15 se mantienen todo el tiempo inspiratorio hasta que se cae. Y fíjense acá, esta presión, fíjense, aquí va entrando la presión, va subiendo, llega a una máxima, luego hace una presión meseta y luego va. ¿Aquí están controlando la presión? No, entonces es un modo controlado por flujo, por volumen, ajá, efectivamente. Entonces, así de simple. Cuando vean recto, que es por presión, en la curva de presión-tiempo, pues, y si no ven que no está recto, es por volumen, así de simple. Ahora, como es curva de presión-tiempo, fíjense, la presión cae a cero, entonces, ¿tiene PIC o no tiene PIC? No, ninguno de estos dos tiene PIC, están mal programados estos dibujos. ¿Tiene pausa o no tiene pausa? Sí. ¿Tiene cómo se llama esta presión? Esta meseta o platón, efectivamente. Sale. ¿Qué tipo de flujo es este? Cuadrático, efectivamente. Esa es la imagen de flujo clásica en los ventiladores viejitos por volumen. Actualmente ya en los dos modos se permite este tipo de flujo, que este flujo que es desacelerado. Y la última gráfica es la de volumen-tiempo. Esta regularmente, en el ventilador regularmente viene al revés. La de presión viene hasta arriba, la de flujo en medio igual que esta, y la de volumen hasta abajo. Aquí tenemos una curva de volumen-tiempo. El volumen-tiempo es, aquí es 0 de volumen, aquí es 0 de volumen, pinche Parkinson, este es 0, y para arriba es volumen en mililitros. A lo mejor aquí son 500, a lo mejor aquí son 1000 mililitros, no sé cuánto. Entra el volumen al paciente, como aquí tiene pausa inspiratoria, no hay flujo, el volumen se mantiene atrapado dentro de los alveolos del paciente, luego se pierde el volumen. ¿Sale? Todo el volumen que entre tiene que salir, todo el flujo que entre tiene que salir, llegar siempre a la línea de base. ¿Sí queda claro? Siempre. El único que no debe llegar a la línea de base es la depresión, porque siempre hay que dejar una presión positiva, que es el PIC. Es el único que no tendría que llegar a la línea de base. Entonces, quedamos que nosotros de forma fisiológica respiramos con presión negativa y alrededor de 0. Aquí es 0 de presión. Entonces un paciente que respira, inspira y expira. Eso es lo normal, eso nunca lo van a ver en el ventilador. Es una curva normal. Lo que ustedes van a ver en el ventilador mecánico en la curva de presión es pura presión positiva. Entonces aquí es 0. ¿El paciente tiene PIP o no tiene PIP? ¿Está controlado o está asistido? Controlado, efectivamente. No hace presión negativa este paciente. Este no hace presión negativa. ¿Esta qué presión es? Máxima. Perfecto. Sale. Ahora, ya quedamos. ¿Cómo determinar el tipo, en qué tipo está? ¿En presión o en volumen? Acá tenemos por volumen y acá tenemos por presión. Volteamos a ver la curva de presión sobre tiempo. Cuando la presión está recta, es que estamos controlando por presión. Cuando la presión sube, hace una pausa, luego baja, es por volumen. Así de simple. Entonces tenemos, ¿cuál de estos dos está programado por presión? ¿El 2 o el 1? El 2. El 2, efectivamente. Porque la presión está, en la curva de presión está recta. Entonces estoy controlando la presión. 15 centímetros de agua se mantienen todo el tiempo. Entonces controlo yo la presión. Aquí no. Aquí yo programé 500 de volumen. Conforme van entrando los pulmones, incrementa la presión, llega a un máximo, hace una pausa, pinche Parkinson, y luego baja la presión. ¿Sí queda claro? Sale, pues ¿qué tipo de flujo es este? Cuadrático. ¿Y este? Perfecto. Sale pues, otra vez el mismo dibujo. Acuérdense para ver el disparo. Este ya quedamos que tiene PIP o no tiene PIP. No. ¿El paciente está jalando, haciendo esfuerzo inspiratorio o no? No. Entonces está controlado. El paciente empieza a despertar y hace esfuerzo inspiratorio, entonces está asistido. Así de simple. Esta es la curva de flujo-tiempo. 0 de flujo. Esta es una ventilación casi fisiológica. Jala aire el paciente, sale el aire del paciente. En el ventilador no nos da estos flujos que se llaman sinusoidales, que nosotros los controlamos de forma fisiológica. El ventilador solamente es un robot que le está aventando
un flujo del paciente que es de forma casi cuadrática o desacelerada. Entonces, cero de flujo, flujo inspiratorio, flujo expiratorio. Todo lo que entra de aire a cierta velocidad tiene que salir del paciente, siempre tienen que llegar a la línea de base, eso es una ley. Entonces, los ventiladores viejitos te daban a escoger inclusive un flujo acelerado, nunca demostró beneficio, incluso incrementa la presión en la vía respiratoria. El cuadrático también incrementa la presión en la vía respiratoria. El que más se recomienda si les dan a escoger en el ventilador es desacelerado, y si no les da a escoger y es por volumen, les va a entregar un flujo cuadrático. Siempre cuando puedan pongan flujo desacelerado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo funciona el ventilador mecánico? Es muy sencillo, es un juego de válvulas y de magnetos, es como el corazón. ¿Sale? Cuando el paciente activa el trigger, se abre la válvula inspiratoria, entra el volumen al paciente, se cierra la válvula inspiratoria y ahora se abre la válvula exhalatoria, sale el aire del paciente, se cierra la válvula exhalatoria y comienza el ciclo. Es así de sencillo, es una cosa mecánica como el corazón, que se abren unas válvulas y se cierran otras a la vez, así es de simple. Entonces, aquí tenemos curva de flujo-tiempo, que quedamos que es la única que tiene para arriba y para abajo, entre el flujo inspiratorio, luego es el flujo expiratorio. Lo normal es esta raya negra. ¿Qué pasa si el paciente empieza a tener una obstrucción en la vena, está teniendo broncoespasmo, está teniendo un moco, está teniendo un tubo muy pequeño en la cánula? Entonces, fíjense, entra el paciente y agarra una menor velocidad al salir, porque este flujo es velocidad, y tarda más tiempo en salir el aire comparado con lo que haría normalmente. Cuando la curva de flujo se prolonga es porque hay una obstrucción y está saliendo más lento el aire. ¿Sí queda claro? Es como si ustedes meten 500 mililitros a sus pulmones y lo sacan con la boca, ¿ven? Ya lo sacan. O sácanlos por un botón. Les va a costar más trabajo, más tiempo. ¿Sí queda claro? Por eso se prolonga el tiempo del flujo expiratorio. Ahora, si el paciente tose o si puja, pues el volumen lo va a sacar más rápido comparado con lo normal. Entonces, es una exhalación activa, no es patológico en absoluto, nada más para que vean cómo se. ¿Sí queda claro? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando la obstrucción es tanta que entra el aire, sale el aire, va saliendo, 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 no sale por completo y entra al nuevo ciclo? ¿Qué pasó con ese aire? Se quedó atrapado. ¿Quiénes generan estos? Pacientes con asma aguda o con EPOC exacerbado. Ellos tienen muchos problemas para sacar el aire de sus pulmones. ¿Sale? Entonces el paciente atrapa aire y a lo mejor atrapó 50 mililitros, ya 50 mililitros no le pasa nada al paciente. Y al siguiente ciclo son 100, en 10 ciclos son 500, en 20 ciclos son 1 litro. ¿Sí queda claro? Imagínense ahora, ya en 5 minutos va a tener litros encima de sus pulmones y el paciente, ¿qué creen? Tanto volumen en sus pulmones va a apachurrar el otro órgano importante que está en el tórax. ¿Cuál es? El corazón va a apachurrar las cavidades derechas, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y entonces el volumen no va a poder ni siquiera meterse en las cavidades y el paciente va a hacer choque de tipo obstructivo. ¿Okay? De eso mata el asma aguda y de eso mata el EPOC exacerbado. No nos matan ni de acidosis, ni de hipoxemia, y el neumotórax también. Es como si tuviéramos dos neumotórax tremendos, imagínense, es así. Entonces, esta imagen jamás la tienen que ver en un ventilador mecánico, hay que resolverla. Hay que ajustarle el flujo al paciente y otras cositas. Entonces, esta es la última curva, que es la de volumen. Bueno, la que menos vemos, la que vemos hasta el final es la de volumen-tiempo. Aquí es cero de volumen, y aquí es volumen hacia, aquí es tiempo, perdón, y aquí es volumen hacia arriba. Aquí es 0 mililitros. Conforme el paciente meta aire, pues va a entrar el volumen a sus pulmones y luego va a salir el aire de sus pulmones. Lo normal es que todo lo que entre, el ventilador tenga que detectar que todo sale. Cuando el ventilador entra el volumen y sale el volumen y no detecta que salió todo, o sea, se corta de golpe, es que hay una fuga de volumen. Entonces hay que voltear a ver el globo del paciente, a ver si no está ponchado, o si no está desinflado, o si no se está extubando el paciente, o si no está un cable desconectado cuando observamos una fuga. ¿Sí queda claro? La fuga se ve en curva de volumen-tiempo, entra el volumen, sale el volumen y no llega a la línea de base, sino que se corta de golpe. ¿Okay? Tiene que verse así, parejito, entra y sale. Cuando entra, sale y se corta de golpe, es que hay fuga de aire en el paciente. También si el paciente exhala activamente, puja o tose, pues va a sacar más volumen del que le acababa de entrar, va a sacar volumen que ya tenía antes en el tórax y pues
pueden negativizarse un poquito la curva de volumen en tiempo. Esto tampoco es patológico, es para que lo vean nada más. Y la curva más importante, que ya hemos visto como 7 veces, curva de presión tiempo. En ventilación fisiológica nosotros inspiramos presión negativa, expiramos presión positiva, lo que nunca se ve en el ventilador. En el ventilador ustedes ven puras presiones positivas, que ya hemos visto. Entonces vamos a ver presiones positivas nada más. ¿Este paciente tiene PIP o no tiene PIP? No. ¿Tiene pausa o no tiene pausa? No. ¿Cómo se llama esta presión? ¿Está controlado o está asistido? Si ya sabían de ventilación mecánica, les digo para qué me invitan a esto. Aquel paciente, ¿qué hizo? Presión negativa, hizo un esfuerzo. Entonces activa el trigger, el ventilador le da el volumen corriente. ¿Sale? Entonces la diferencia entre una asistida es esto y una controlada es que puede hacer esfuerzo inspiratorio. ¿Sí queda claro? Sí. Sale pues. Ahora, si voltean a ver igual la curva, lo normal es que se vea como mi nariz como aleta de tiburón. Aleta de tiburón. Así, esa es la curva de presión ideal. Si le damos mucha velocidad a la entrega de aire, un flujo muy elevado, 60 litros por minuto, se va a ver, en vez de como curva, se va a ver toda diagonal. Ese es un flujo inadecuado, habría que bajar al flujo de aire. No tiene mucha significancia, pero es un dato curioso. ¿Sale? Ahora, teniendo una curva normal, vamos a suponer, o casi normal, este es cero de presión. Esta es una curva de presión tiempo en modo asistido controlado por volumen. Aquí entra el volumen, entra la vía respiratoria, hace la presión ¿qué? Máxima. Luego aquí le hicieron una ¿qué? Una pausa para ver la presión meseta. Y luego sale aquí el error de las gráficas es que no tienen PIB, ¿no? Casi ninguna de las gráficas en los libros o presentaciones le ponen PIB porque eran presentaciones viejas. Fíjense, de esta curva normal, vamos a suponer que es un paciente que tiene una hospitalización o está en urgencias y ya lleva 2 días, no le pusieron conectado el circuito de humidificación y el paciente tiene la tendencia a formar mocos. Por ahí de la madrugada, por ahí de las 2:30 de la mañana, empieza a sonar ahí una alarma que dice, ¿qué presión es la que se incrementó de esta a esta? La máxima, vean, la máxima de aquí se incrementó acá, la meseta se queda igual, pero se incrementa la presión máxima. Cuando se incrementa la presión máxima es un dato indirecto de que se nos está tapando la vía aérea, ya sea por un espasmo, un moco, o el paciente está mordiendo el tubo, o está doblado el tubo, algo le está pasando a la vía respiratoria, incrementa la presión máxima, entonces habla de un incremento de la vía, de la resistencia en la vía aérea. Fíjense, se incrementa la distancia entre la presión máxima a la presión meseta. ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, es a las 2:30, a las 3 de la mañana, la curva de presión tiempo. ¿Tiene pico o no tiene pico? Sí. ¿Pausa? ¿Tiene pausa? Sí. Sí, esta es la pausa. Entonces, ¿esta es la presión qué? Conforme pasa 2:30, 2:45, la presión máxima se empieza a incrementar hasta acá. ¿Sale? Y empieza, y fíjense, le pusieron una alarma por ahí de 35 centímetros de agua y le empieza a gritar pip, 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 y dice presión máxima alta en rojo. Llega la enfermera, le apaga y se va. Sigue haciendo eso. Pip, pip, pip. Y luego por ahí le dice un interno, oye, es que ya se me saturó el paciente. Entonces va la enfermera y dice, oye, sí, ya está saturado el paciente, está saturando 80%, 75%, presión máxima alta, pip, 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 pip. Si esto nos habla de resistencia en la vía aérea, ya, ¿qué hay que hacer con el paciente? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Aspirar. Eso puede ser, meter el aspirador a ver si aspira. Lo primero que les recomiendo es ver cómo está el tubo, porque hay veces que el paciente está despertando y está mordiendo ahí el tubo, entonces está apachurrando el tubo, está aumentando la resistencia, por tanto la presión. Y al momento de decir, don Rutilio, abra la boca, ya no sé, abre la boca, la presión baja y el aire lo mete ya a los pulmones nuevamente, se quita. O el tubo, ver que no esté doblado, porque a veces se acoda el tubo en el cachete o en algún lado y también incrementa la presión. Al momento de rectificarlo, el volumen ya puede entrar y salir normalmente y baja la presión inmediatamente. Pero son muy pocos casos. Regularmente nosotros lo que hay que ver, o la primera causa, y es la primera causa de muerte a nivel hospitalario público, digo, yo hice el internado aquí en el ISSSTE con el doctor Barrera, estaba también, ahí hicimos el internado. Se llegaban a morir muchas personas ahí a las 3 de la mañana, porque las 3 es la hora del demonio, entonces a las 3 de la mañana se llegaron a morir los pacientes y no sabíamos por qué. Pues uno está chavo, uno no sabe por qué, pero esto salva muchas vidas. La primera causa de muerte a nivel hospitalario en el hospital con o sin traqueostomía, ¿cuál es? El moco asesino.
Y el problema de eso es que no le ponen el certificado, sí, moco asesino, o no le ponen tapón mucoso, no le ponen ahí infarto. Le ponen sepsis, neumonía. Entonces todas las estrategias globales para supervivencia le ponen manejo contra el infarto, campaña contra la sepsis, y nadie pone la campaña contra el moco asesino, que salvaría muchas vidas a nivel hospitalario. Esa es la realidad. Entonces, ustedes que ya saben que eso es un problema de la resistencia de la vía aérea, pues ya checaron que no está mordido, no está doblado, ahora sí dijeron por ahí, pero pasan el aspirador. Si aspiran un moco y baja la presión inmediatamente, ya la hizo. Si intentan aspirar y no aspiran nada y no pasa la cánula, ¿qué hay que hacer? Reintubar al paciente, sacarle ese tubo porque ya se tapó, y reintubar al paciente rápidamente hasta que se nos muera. Y la última es, no está doblado, no está mordido, pasa en el aspirador y pasa sin problemas. ¿Todos dónde está el problema? ¿Dónde? No, fíjate, no está mordido, ni está doblado, y pasa el aspirador y no hay nada en el tubo, pues. A nivel alveolar. A nivel, pues, antes en los bronquios puede haber broncoespasmo. El broncoespasmo es el que le está generando aumento de la resistencia de la vía del paciente. ¿Qué otras causas nos pueden dar? Un neumotórax también puede incrementar las presiones en la vía respiratoria, o una telectasia muy grandota también puede generar la presión. Hay que escuchar al paciente, ¿sale? Entonces, si no está doblado, no está mordido, si no tiene mocos o no está tapado, tenemos que escuchar al paciente para ver si no tiene espasmo, ¿sale? Así, o no tiene neumotórax o telectasia grande. Así de sencillo, y resuelven el problema y el paciente se salva. Esa es la idea. Ahora, fíjense, en la imagen del problema de resistencia, la que se incrementaba solita era la presión máxima. Pero aquí ahora, esta es otra patología donde se incrementa la presión máxima y también se incrementa, ¿qué otra presión? La presión meseta. Cuando se incrementa la presión meseta, nos da el otro trastorno de la respiración, que es el problema de distensibilidad. Aquí sí el problema está en el alveolo. Está teniendo edema pulmonar el paciente, está agarrando una neumonía, está sangrando en la vía aérea, algo le está pasando a nivel alveolar. Entonces, así de sencillo, cuando se incrementa la presión máxima solita, el problema está en la resistencia de la vía aérea. Cánula, bronquios, algo está pasando ahí. Cuando se incrementa la presión meseta, el problema está en los alveolos del paciente. Neumonía, edema pulmonar, algo le está pasando a ese paciente. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sale, pues entonces vamos a empezar con un tallercito de curvas. Tenemos un paciente, 3 curvas en el ventilador mecánico en el mismo momento del paciente. Tenemos curva de presión tiempo. ¿El paciente tiene PIB o no tiene PIB? No tiene PIB. Este es 0 de PIB, cae a 0, entonces no tiene PIB. ¿Está asistido o está controlado? Asistido. Asistido. ¿Esta qué presión es? Máxima. ¿Tiene pausa? No. Tiene pausa. ¿Qué tipo de flujo tiene? Cuadrado. Cuadrático. ¿Tiene atrapamiento aéreo? No. ¿Tiene fuga? No. Perfecto. Otra curva del ventilador mecánico. Modo, perdón. ¿En qué modo está este paciente? Esta es curva de presión tiempo. ¿En qué modo está? Volumen. Volumen. Está controlado, asistido por volumen, efectivamente. Vamos a ver por qué. Otro ventilador. Este paciente es curva de presión tiempo. Es que no se me hace ver bien. Curva de presión tiempo. Este es 0 de presión. ¿Tiene PIB o no tiene PIB? No tiene PIB. Perfecto. ¿Tiene pausa? ¿Cómo se llama esta presión? Máxima. ¿Está asistido o está controlado? Este está controlado. No sé, es que no se alcanza a ver bien hasta atrás, pero me parece que, no sé si es. No. Pero no tiene deflexión negativa, entonces está controlado. ¿Qué tipo de flujo tiene? ¿Tiene atrapamiento? No. ¿Tiene fuga? No. Sale, pues. Ahora fíjense, aquí sí hay, son 2 curvas de 2 pacientes. Uno está por volumen y uno está por presión. ¿Cuál es el que está por presión? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo, porque la curva de presión está pareja. 15 centímetros de agua o 12 o 10 los que le hayan programado, está pareja todo el tiempo. Acá el paciente, la presión no está pareja, sube hacia una meseta y baja. Entonces, ¿en qué modo está este paciente? Volumen. ¿Tiene PIB? Sí. ¿Tiene PIB? Sí. ¿Está controlado o asistido? Controlado. Controlado, perfecto. ¿Tiene pausa? Sí. ¿Cómo se llama esta presión? Máxima. ¿Esta? ¿Y esto? Eso. Sale. Otro paciente, tenemos curva de presión tiempo. ¿Tiene PIB? No. ¿Pausa? No. ¿Está controlado o está asistido? Controlado. Controlado. ¿Qué tipo de flujo tiene? Cuadrado. ¿Tiene fugas? No. ¿Tiene atrapamiento de aire?
¿Sale? ¿Cuál de estos dos? Esta es curva de presión y tiempo. ¿Cuál de los dos está programado por presión? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Qué tipo de flujo es este? Desaceleración. ¿Y este? Perfecto. Sale, a ver si con dibujos la maman, pero a ver si con ventiladores. Tenemos curva de presión-tiempo, curva de flujo-tiempo, curva de volumen-tiempo. ¿En qué modo ventilatorio está este paciente? Por volumen. Perfecto. ¿Tiene PIB? Sí. Tiene mucho PIB. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Se ve mucho PIB, a lo mejor son 10 u 8 de PIB. ¿Tiene pausa? Sí. ¿Esta qué presión es? ¿Esta? 60. ¿Y esto es el PIB? ¿Sale? ¿Cuánto debe ser la meta de presión máxima? Menos de 35 centímetros de agua de meseta, menos de 25 efectivamente, y de PIB por lo menos 5. ¿Aquí alguien qué le hizo al paciente? Una pausa. Más pausa, efectivamente, sale. Fíjense, entonces, ¿este qué tipo de flujo tiene? ¿Tiene atrapamiento? No. ¿Tiene fuga? No. Sale, pues. A ver, aquí les explico un poquito más de la pausa. Cuando uno hace una pausa, corta el flujo de aire, o sea, queda el aire atrapado. Entonces, fíjense el volumen, aquí entra el volumen al paciente, le hacen una pausa, no hay flujo de volumen, fíjense, cero flujo, aquí es cero. El volumen se queda atrapado en el alveolo, de los alveolos del paciente, y ese volumen atrapado pues, genera una presión, que es la presión meseta. ¿Sí queda claro? Sale. De esos viejitos, ¿no? Que tenías que poner la pausa inspiratoria para que te diera la meseta. Ajá. Si no, no jala. No se ve casi nada, pero esta era la curva de presión-tiempo. ¿En qué modo alcanzan a ver que esté programado este paciente? Presión, sí, aquí no se ve, pero es una raya recta. Pero bueno, ¿sale? Y este también, no sé si no se ve. Bueno, ahorita se ve. No se ve nada. ¿En qué modo está este paciente? Esta es curva de presión-tiempo. Volumen, efectivamente, ¿sale? Aquí no se ve bien. Bueno, en este sí podemos ver. Fíjense, ¿qué problema tiene este paciente? ¿Tiene algo que no debería tener? Está fugando, efectivamente. Curva de presión, pues está bien, está controlado por volumen, presión máxima, PIB, flujo cuadrático, sale el aire, todo, pero aquí volumen, entra el volumen, sale el volumen y se corta. Entonces, ¿es una qué? Fuga. Efectivamente, ya están hechos. Ya están hechos. Entonces, ahora sí, ¿pueden repetir? Sí, ahora sí, vamos a hacer la práctica con el ventilador.